voy a ir presentándoos, aunque yo creo que muchos ya lo conocéis. Está Eduardo Brenes, que bueno, es nuestro responsable de SonyWall, muchos años en la casa y con muchísimo conocimiento del tema. Y Alex, que es preventa, uno en Vigo, otro en Madrid, y solventaremos aquí la papeleta como podamos, ¿no? Y nada, Eduardo, tú mismo, preséntate Vale, tú, a qué te dedicas o si fenomenal. queréis. Pues muy bien, pues muchas gracias, Jesús, por la oportunidad también de participar en este webinar. Como dice Jesús, yo soy Eduardo Brenes, soy Territory Manager en SonyWall. Como dice Jesús, estoy en Madrid, pero bueno, pues atiendo también la zona de Valencia, Alicante, Murcia, Andalucía y tal. Y bueno, pues a muchos de los que estáis conectados ya os conozco también. Y bueno, pues está conmigo también Alex Vázquez, que muchos también le conocéis, que es nuestro preventa. Y nada, pues hoy queríamos mostraros un poco esta sesión de acceso remoto seguro, así en la tierra como en el cielo, y para contaros un poco cómo hemos visto durante este año 2020 todo el tema del acceso remoto seguro, ahora que muchos tenemos que seguir teletrabajando desde casa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis un poco la agenda. Uy, perdón. Espera, ya lo pongo yo. Sí, fenomenal, gracias, perdona. Uy, deja el rato un momento. Sí. Ya está. Vale, perdonad. Pues aquí veis un poco la agenda de la reunión que hemos previsto para hoy. Haceros una pequeña introducción de quién es SonyWall y qué es lo que ofrecemos para que nos tengáis ubicados. Perdona. Nada, ¿cuáles son las necesidades del acceso remoto seguro que hemos visto durante esta pandemia en cuanto a acceso remoto seguro? Y ya le daré paso a Alex para que os cuente un poco cuál es nuestra propuesta en este entorno y los casos de uso y los escenarios en base a las características que tengáis y las necesidades y requerimientos que tengáis. Y bueno, luego os hemos dejado también algunas promos y algunos recursos útiles, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, hemos visto que durante el año 2020 la cifra de trabajadores remotos, de teletrabajadores, se ha triplicado, se ha multiplicado por 3 en un solo año, ¿no? En el año 2020. Cuando veis, veníamos de un crecimiento mucho más gradual y los analistas dicen que esta tendencia se mantendrá en el mundo post-pandemia. Además, durante el año 2000, bueno, aquí como veis, desgraciadamente, como hemos visto durante esta pandemia, se ha dado mucha más prioridad al acceso y se ha descuidado mucho la ciberseguridad. Y hemos visto muy malas prácticas de ciberseguridad, como por ejemplo publicar escritorios remotos mediante terminal server, mediante protocolo RDP, Remote Desktop Protocol. Eso es una muy mala práctica de ciberseguridad. Como sabéis, hay vulnerabilidades como Bluekeep en Microsoft, para los cuales pues, muchas veces no se aplica un parche. Y esta vulnerabilidad, por ejemplo, lo que permite es tomar el control remoto de esos dispositivos, ¿no? Aquí veis en este escáner de puertos que se llama Sodan, seguro que lo conocéis, Sodan y .io, es un escáner de los puertos que están publicando escritorios remotos vía RDP, ¿no? Entonces veis cómo del mes de marzo al mes de abril se incrementó mucho ese número de puertos por esta razón, porque muchos usuarios se fueron a teletrabajar a casa y la compañía lo que hizo para que esos usuarios pudieran seguir accediendo a los recursos de la red fue publicar esos escritorios remotos. Y como decimos, es cuestión de tiempo que te abran porque un ciberatacante va a acceder a esta solución tipo Sodan, va a ver que esos puertos están abiertos y va a poder lanzar ese ataque, ¿no? De hecho, Blumira, como veis aquí, desde la primera ola de la pandemia, en marzo de 2020, solamente en ese mes, en el mes de abril, Lumira detectó picos de hasta 1,5 millones de ataques. Durante ese mes de abril, como veis ahí, alcanzó ese pico, ¿no? Porque al final los ciberatacantes se están pillando con la guardia muy baja muchas compañías y están aprovechando para hacer su especial agosto, ¿no? Y además España se ha convertido en el país europeo con más víctimas de contraseñas, ¿no? De robo de contraseñas. Como sabéis, las credenciales son la nueva joya de la corona y los ciberatacantes venden este tipo de credenciales y de contraseñas en la Deep Web a un precio medio de unos $15 por credencial y su comercialización se ha incrementado hasta en un 300% en 2018, como veis aquí, ¿no? Y bueno, pues todo esto, como decimos, ha pasado porque también hemos visto cómo desde marzo de 2020 hemos pasado un 5% de teletrabajadores a un 100% prácticamente de un día para otro. Esto ha hecho que tuviéramos que hacer una reorganización en un tiempo clave. Hemos visto avances en transformación digital, digitalización, pues nunca antes vistos en estos meses.
Desgraciadamente vemos como el perímetro ya ha desaparecido para siempre y lo que tratamos es de buscar una experiencia lo más similar a la oficina, y arquitecturas, como luego veremos con Alex, de tipo Secure Access Service Edge o Zero Trust Network Access, tienen mucha más cabida en este nuevo entorno más abierto, ¿no? También pues ahora los responsables de IT, de informática, tenéis nuevas preocupaciones. Antes probablemente nos preocupara si tenéis un usuario que tenía un portátil antiguo con un Windows 7 sin parchear, pero es que ahora ese usuario se está conectando a los recursos de la red utilizando ese portátil con Windows 7 sin parchear y, claro, está actuando como una tuneladora de malware, ¿no? Se está descargando el malware en casa y lo está tunelizando hacia la organización, ¿no? Las oficinas creemos que van a ser más puntos de reunión, viajaremos mucho menos, nos reuniremos más virtualmente, tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada aumentarán mucho más. Y bueno, pues como hemos visto, pues se ha dado más prioridad a ese acceso que a la ciberseguridad, ¿no? Bueno, SonicWall ya sabéis que es un fabricante que cumple este año 30 años de historia. Hemos vendido más de 3 millones de firewalls a nivel mundial. Somos el primer proveedor de firewalls a nivel mundial en número de unidades. Y de esos 3 millones, más de 1 millón de firewalls siguen vivos y están alimentando nuestra red global de respuesta ante amenazas. Incluidos pues, los firewalls que están en todos nuestros clientes. Por ejemplo, en un SIS ha vendido más de 1000 firewalls de SonicWall. Pues esos firewalls también están actuando como sensores, forman parte de ese millón de firewalls. Entonces, con ese millón de firewalls analizamos cada día más de 200.000 muestras de malware, analizamos cada día más de 200.000 eventos de seguridad y con esa información actualizamos esos firewalls con las nuevas firmas, nuevas remediaciones, ¿no? Aquí es un poco la historia de la compañía en estos 30 años, desde el año 91. Como sabéis, de 2012 a 2016 estuvimos dentro de la estructura de Dell. Ahora seguimos muy ligados a Dell bajo un contrato de OEM, pero la relación con Dell sigue siendo muy estrecha, aunque tenemos más autonomía, ¿no? Y la verdad que eso nos ha venido muy bien desde 2016. Y bueno, aquí veis un poco nuestro portfolio. Quizás por lo que más conocidos somos es por nuestros firewalls de próxima generación, que como sabéis los firewalls pueden actuar como terminador de túneles VPN SSL, de manera que los usuarios remotos se pueden conectar a los recursos de la red utilizando el firewall como terminador, pero también tenemos este tipo de appliance, tanto físicos como virtuales, que ahora veremos más en detalle con Alex, que ofrecen funcionalidades adicionales en cuanto a identificar el usuario que se conecta a la red, verificar la integridad del equipo desde el que se conecta a ese usuario, etcétera. Que es algo que veremos más en detalle a lo largo de la presentación con Alex, para que veáis un poco qué ofrecemos con respecto a utilizar simplemente el firewall como un terminador de túneles. Y además tenemos una solución tipo Secure Access Service Edge o Zero Trust Network Access, que es esta solución de Cloud Edge, que también os queremos comentar ahora con Alex. También ofrecemos soluciones de protección de correo electrónico, tanto correo electrónico on-premise o solución tipo Hosted Email Security, ¿no? De redirigiendo los registros MX hacia nuestra nube de SonicWall, actuando como una especie de correo limpio, ¿no? En la nube. Como esta solución de Cloud Application Security orientada a la protección de correo electrónico en la nube tipo Office 365 y Google Mail, y para proteger aplicaciones tipo Dropbox, Box, OneDrive, ese tipo de aplicaciones software as a service en la nube. También securizamos los accesos cableados con nuestros propios switches y los accesos wireless con nuestros propios puntos de acceso wireless. Y tenemos también una solución de anti-malware de próxima generación que se llama Catch-up Client, que es una solución que va más allá de un antivirus tradicional basado en firmas, porque tiene funcionalidades de inteligencia artificial, machine learning, y actúa como un Endpoint Detection and Response, como un EDR también, ¿no? Una solución mucho más avanzada, ¿no? De anti-malware para los puestos de los usuarios, ¿no? Windows, Mac, Linux, etc. Entonces, como veis, tenemos un portfolio muy sencillo, pero muy enfocado, como veis, en torno de ciberseguridad para tratar de mitigar lo máximo posible la superficie de exposición al riesgo, ¿no? Intentamos aplicar distintas capas de seguridad de manera que cada capa opere una fase resistente al ataque y todas las capas tienen que ser trasvasadas para que el ataque sea satisfactorio. Y bueno, pues como sabéis, tenemos un modelo de ciberseguridad que aplica en distintos sectores de actividad. Al final todos los clientes tienen necesidades o requerimientos vinculados a ciberseguridad independientemente de dónde ejercen su actividad, ¿no? Como sabéis, se nos dan muy bien los entornos de colegios, los entornos distribuidos tipo retail, en los que hay una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones. Pero bueno, también tenemos referencias en finance, en gobierno, etc., ¿no? Y bueno, pues nosotros durante esta pandemia sobre todo hemos ayudado con estas 3 soluciones
con nuestras soluciones de acceso remoto seguro, con esta solución de Cloud Application Security para securizar los accesos en la nube y con nuestra solución de endpoint para los puestos de los usuarios, ¿no? Y aquí veis un poco el hilo del timeline de lo que hemos visto que ha ocurrido durante esta pandemia, ¿no? En marzo de 2020, el año pasado, pues estábamos todos, como siempre, trabajando en nuestras oficinas por detrás de un firewall. Y bueno, pues viene la primera, y bueno, y accediendo por supuesto a servicios de disco en la nube, tipo Dropbox, OneDrive, Dropbox, etcétera, o a nuestro Office 365, a aplicaciones tipo Salesforce, ¿no?, en la nube. Y desgraciadamente vino la primera ola del coronavirus en marzo y pues todos los empleados, sin excepción, nos fuimos para casa a teletrabajar. Entonces, bueno, en ese momento tratamos de ayudar todo lo que pudimos a nuestros clientes. Recuerdo que fueron semanas muy duras en las que trabajamos en Semana Santa, fines de semana, y para tratar de ayudar a que todos los usuarios se pudieran conectar a los recursos de la red utilizando el firewall como terminador de túneles VPN SSL, ¿no? Entonces, pues, instalamos un cliente en los puestos de los usuarios para que pudieran acceder a los recursos de la red de la compañía, pues utilizando el firewall como terminador, y además ayudamos con nuestra solución de anti-malware de próxima generación para proteger esos equipos de esos usuarios, ¿no? Que, como sabéis, también incorporan funcionalidades, por ejemplo, de URL filtering, de manera que se aplican las mismas reglas de filtrado de URLs, listas blancas, listas negras de acceso, a ese usuario cuando está en casa que cuando estaba dentro de la oficina. De manera que no, porque por el hecho de que estuviera en casa, pues no pudiera acceder a una página de malware, descargarse un malware y tunelizar ese malware hacia la organización, ¿no? Y, por supuesto, una solución de nuestra solución de Cloud Application Security para securizar el acceso al Office 365 y a estas aplicaciones tipo Dropbox, Box, OneDrive, etc., ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasó? Que llegó la segunda ola en octubre y lo que vimos es que, claro, que esto era una tendencia que se iba a mantener en el tiempo, porque las oficinas desgraciadamente van a ser más puntos de reunión, como hablábamos, y que desgraciadamente pues vamos a teletrabajar más, que a lo mejor ahora pues, iremos 1 o 2 veces a la semana a la oficina, pero el resto del tiempo vamos a teletrabajar. Entonces comenzamos también a recomendar más a los clientes que dejaran el firewall y que descargaran el firewall y que lo siguieran utilizando como firewall, y que implementaran una solución de acceso remoto seguro como nuestra gama SMA, Secure Mobile Access, dedicada a esta funcionalidad, porque además les ofrecía una serie de funcionalidades y una granularidad adicional que ahora vamos a ver con Alex que permitía que fuera mucho mejor, ¿no? Y entonces movimos esas VPNs hacia aquí, ¿no? Y ahora pues desgraciadamente estamos en tercera ola, además en la más potente de las tres, como estamos viendo a nivel de número de afectados, etcétera. Y bueno, pues por eso queremos contar un poco lo que os vamos a comentar ahora, de cómo tratamos de enfocar, según los casos de uso y las necesidades y requerimientos del cliente, dependiendo también del tamaño de la compañía, pues una de estas soluciones u otra, ¿vale? Entonces, por esto es por lo que vamos a ver ahora esto con Alex. Así que nada, adelante, Alex, cuando puedas. Muchas gracias, Edu. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Vale, pues a mí lo que me gustaría comentar un poco son, primero, porque antes comentaba Edu que hemos centralizado un poco, cuando pensamos en acceso remoto seguro, pues hay como 3 productos, ¿no?, en nuestro portfolio que encajan muy bien aquí. Uno de ellos es securizar las comunicaciones, ¿no? Otro de ellos es securizar el... Uy, perdón. Sí, nada. Otro de ellos es securizar lo que es el endpoint, los endpoint, y otro de ellos es securizar las aplicaciones en la nube, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy realmente nos vamos a centrar más en los accesos, en cómo proteger lo que son las comunicaciones, ¿no?, y qué diferentes productos tenemos para conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco dentro de nuestro portfolio qué diferentes soluciones tenemos para securizar estos accesos remotos, ¿no?, y cuáles son quizás las funcionalidades más importantes, las funcionalidades clave que hay que tener en cuenta a la hora de definir una estrategia de acceso remoto segura, ¿no? Entonces, por un lado, tendríamos, a la hora de definir los métodos de acceso, tenemos básicamente 2 métodos, ¿no?, el acceso de clientes SSL y el acceso de portal. El acceso de clientes sería un acceso muy parecido al que tendríamos con un cliente IPsec tradicional VPN, ¿no? Yo tengo un software cliente instalado en el equipo, me conecto a una red remota, obtengo una IP de esa red y tengo acceso a recursos que están al otro lado de ese túnel. Y el acceso va cifrado por un túnel, securizado, etcétera. Otro método de acceso sería el acceso a través de portal. En ese caso, no hace falta instalar ningún cliente, ningún software, porque se utiliza el navegador como cliente de acceso, ¿no? Ponemos una URL, nos autenticamos y accedemos a un portal en el que tendremos diferentes recursos en función del perfil de usuario que se autentique en ese portal, ¿no?
Cada método tiene sus pros y contras, ¿no? Y quizás cada uno de ellos sea más apropiado para el perfil del usuario que se conecta, ¿no? Es decir, si se trata de algún usuario interno, por ejemplo, con un perfil de administrador, quizás tenga más sentido utilizar una conexión de tipo cliente SSL que dé un acceso más abierto, ¿no? Y que simule más, pues, como si el usuario estuviese virtualmente en la red remota, o sea, en la red de la oficina, digamos, aunque esté en remoto. Y el acceso a través de portal podría ser quizás más apropiado para algún usuario interno que necesite unos accesos muy puntuales, ¿no? A uno o dos recursos concretos, o para proveedores, a lo mejor empresas externas a las que tenemos que darle acceso a algún producto interno, algún servidor concreto, algún programa o algo, pero que simplemente necesiten ese acceso restringido y limitado. Entonces, cada método de acceso tiene sus pros y contras y puede ser apropiado para cada caso, ¿no? Sí que es cierto que el acceso a través de portal, digamos que hace un consumo más elevado de los recursos, ¿no? Ahí el equipo tiene que hacer una serie de traducciones y eso tiene un coste a nivel de recursos. Cuando el acceso es más directo a través de un cliente, pues es un acceso más liviano, digamos, desde el punto de vista del uso de recursos, ¿no? También por otro lado, aquí si vemos, esto sería un ejemplo de un portal, por ejemplo, de acceso donde utilizaría el navegador, me autenticaría y lo que vería sería algo parecido a esto. En función del usuario que se autentica puede ver más o menos bookmarks, que es como llamamos a cada uno de estos botoncitos que dan acceso a un recurso concreto, y vemos que los tipos de acceso pues son pues desde Citrix, RDP, VNC, ¿no? Escritorios remotos, como acceso a aplicaciones web por HTTP o HTTPS, servidores de ficheros o carpetas compartidas en algún servidor, podría ser servidores FTP también, accesos por SSH o Telnet. Es decir, el tipo de acceso es muy amplio, ¿no? Hay diferentes, cada bookmark, digamos, es de un tipo diferente y otorga un acceso diferente. Y también no hace falta tener instalado ningún cliente, digamos, de terminal server, de Citrix, ni de SSH, etcétera. Es decir, todos estos bookmarks son HTML5 y en el momento en el que pincho en alguno de ellos se va a abrir una ventanita del navegador que me mostrará una consola de comandos, en el caso de Telnet o SSH, una página web, si es un recurso web, ¿no? HTTP, HTTPS, un escritorio remoto, si es un recurso de tipo Citrix, VNC o RDP, pero en cualquier caso siempre lo haré a través de un navegador, ¿no? Lo que simplifica mucho, por ejemplo, y esto lo hemos visto ahora con el confinamiento que comentaba antes mi compañero Eduardo, de usuarios que se han tenido que ir a trabajar desde su casa, pero eran usuarios que trabajaban normalmente desde la oficina. Entonces, a veces ha ocurrido tan rápido todo esto que a veces la organización no ha tenido tiempo siquiera para poder aprovisionarse de portátiles suficientes, ¿no? Para asignarle uno a cada empleado remoto. Entonces, han tenido que conectarse muchas veces desde equipos personales, ¿no? Entonces, a veces puede haber restricciones ahí en cuanto al software que se puede instalar, por ejemplo, etcétera. Entonces, el hecho de tener un método de acceso que permita simplemente utilizar el navegador, pues facilita mucho las cosas, aunque sea como medida a corto plazo, ¿no? Porque aquí muchas veces las estrategias de acceso remoto se han tenido que planificar un poco así, ¿no? La situación lo exigía. Primero, a corto plazo, primando más la conectividad. Evidentemente, a nivel de seguridad ha sido más arriesgado. Ahí hubo una ventana de tiempo en la que no estuvieron quizás debidamente protegidos todos los recursos que eran accesibles en remoto, pero digamos que ahora ya se ha tenido tiempo suficiente para definir una estrategia pues un poco más robusta, ¿no? Y poder, pues eso, pensando más en el largo plazo, porque también como comentaba Edu antes, pues esto del teletrabajo parece que es algo que ha venido para quedarse, esa tendencia que seguía un ritmo, pues se ha acelerado mucho a raíz del COVID, ¿no? Y ha actuado un poco como catalizador, ¿no? Como en otros muchos casos, y ha acelerado tendencias que ya se venían gestando anteriormente y simplemente las ha acelerado. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, pues creemos que es importante definir estrategias de acceso remoto seguro que sean robustas, no solo en corto plazo, sino a largo plazo también. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la forma en la que se tuneliza el tráfico a través de clientes, ¿no? Ahora hablamos del acceso de cliente, no del acceso de portal, ¿no? Pero en el acceso del cliente, digamos que tenemos dos formas de enrutar las conexiones, ¿no? Una de ellas es túnel all mode, donde enrutaríamos todo el tráfico, absolutamente todo, por ese túnel, incluido el de Internet. El otro método sería split tunnels, donde solo enruto el tráfico que tiene como destino la red remota, pero el tráfico de Internet iría por mi conexión habitual, pues si estoy en mi casa, pues por mi router de Internet, ¿no? Entonces, claro, cada método, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El túnel all mode, digamos, aporta más seguridad y más control y también da más visibilidad a los administradores porque realmente todo el tráfico que se genera una vez que está el túnel levantado pasaría por el firewall perimetral de la oficina, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí se puede ver pues, a qué páginas navegan, si se están descargando malware, etcétera, porque contamos con los servicios de seguridad del propio firewall.
Si lo hacemos con split tunnels, entonces no, solo podremos inspeccionar el tráfico que se envía hacia la oficina remota. Todo el tráfico de Internet pues no lo podríamos ver desde el punto de vista del firewall. Sí que es cierto, como decía antes Edu también, que si instalamos el cliente, el Capture Client en el equipo, que incluye la funcionalidad de filtrado web en el propio endpoint, pues podríamos controlar eso, ¿no? Pero bueno, digamos que el firewall tiene muchos más servicios, ¿no? De seguridad de los que puede tener el endpoint, ¿no? Y entonces puede ser un complemento bueno, ¿no? El poder traerte a los usuarios virtualmente a la oficina y desde ahí aplicar los mismos controles que les aplicaría si estuviesen físicamente allí. También a la hora de escoger un método u otro hay que tener en cuenta también pues a nivel de dimensionamiento, ¿no? Evidentemente Tunnel All Mode va a generar más carga, ¿no? Más conexiones van a pasar por el firewall, mientras que Split Tunnels van a ser muchas menos. Entonces aquí además de Tunnel All Mode o Split Tunnel, hay otra funcionalidad que puede combinar muy bien, especialmente con el modo de Tunnel All Mode, que es la de Always On VPN. Esta funcionalidad lo que hace es que una vez que el usuario, digamos que enciende su equipo, su portátil, por ejemplo, y tiene conectividad con Internet y se autentica en Windows, pues a partir de ahí se levanta la conexión VPN y se establece esa sesión automáticamente, de forma que si esto lo combinamos con Tunnel All Mode, realmente el usuario pues digamos que solo puede estar conectado si es a través de esa conexión de túnel, porque no tiene ni siquiera la opción de cerrarla. El botoncito para desconectar, que se tiene normalmente en el cliente del VPN, estaría deshabilitado con esta opción. Entonces el usuario no tiene posibilidad de cerrar ese túnel manualmente. Se levanta automáticamente. Entonces, bueno, es una forma de garantizar que independientemente de dónde esté el usuario, tanto si está en su casa como si está en un hotel, en un aeropuerto, etcétera, pues que esas conexiones estén siempre protegidas y no dependamos de la voluntad del usuario, de estoy protegido si tengo el túnel levantado, pero en el momento en el que lo cierro, dejo de estar protegido. Luego veremos casuísticas que se pueden dar con esta... Eso, pues al utilizar Tunnel All Mode o Split Tunnels, pero sin Always On VPN. Otro aspecto más ligado a la autenticación de los usuarios y con el que venimos pues insistiendo mucho desde el principio, ¿no? Desde que empezó todo esto del confinamiento domiciliario, etcétera, es la parte del doble factor de autenticación. Antes comentaba Edu también que el robo de credenciales está a la orden del día, es uno de los objetivos pues, más buscados por los atacantes y en concreto en España pues es uno de los países que más han sufrido este problema. Entonces, el robo de credenciales normalmente empieza con ataques de phishing, ¿no? Se envía un correo electrónico a los usuarios de la organización con un enlace que parece apuntar a un sitio legítimo en el que hay que autenticarse. Entonces, el usuario pincha ahí, piensa que es el sitio legítimo, introduce sus credenciales corporativas y ya se las han robado. Entonces, aunque el ataque de phishing no se haya podido parar, ¿no? Es porque no hay soluciones perfectas, pues sí que si pensamos en un modelo basado en capas, ¿sabes? No delegamos toda la seguridad en la solución anti-spam. Ahí hay unos motores de seguridad que van a ser muy funcionales, van a parar el 99% de las amenazas, pero siempre hay algo que se escapa. Entonces, hace falta capas adicionales. La capa de doble factor ayuda mucho porque aunque a un usuario le roban las credenciales, si en el momento de autenticarse se le van a pedir no solo las credenciales, sino también un código, pues ahí ya se complica un poco el proceso desde el punto de vista de un atacante que incluso cuente con las credenciales de su usuario. Y aquí ofrecemos varios métodos. Por un lado tenemos el método de enviar el código por correo electrónico. Ese es el método más inseguro porque el usuario, si tiene las credenciales, podría acceder también al correo seguramente y conseguir el código por sí mismo. Otro método es por SMS, que bueno, es más seguro porque ya empezamos a utilizar el móvil como token, ¿no? Pero es más complejo a la hora de configurar. Necesitamos un proveedor que ofrezca el servicio de envíos de SMS, etcétera. Luego está la solución de tokens físicos, ¿no? Que es más tradicional, ¿no? Requiere la integración normalmente con un servidor tipo Radius y aquí soportamos Vasco RSA o Quest Defender. Y también está el otro método, que es el de las aplicaciones móviles, que es el que más recomendamos porque es el más sencillo de configurar, aporta un nivel de seguridad muy elevado y es muy sencillo tanto para el administrador como para el usuario. El administrador literalmente marca un checkbox y el usuario, cuando se conecta, la primera vez tiene que escanear un código QR para añadir esa cuenta y una vez que la tiene añadida, ya se va a generar un código cada 30 segundos automáticamente para que es el código que tienen que introducir cuando se conectan, ¿no? Entonces es muy importante. Por meter un poco de baza, esto además es gratuito, es decir, es una cosa que podéis activar directamente gratuita en vuestros dispositivos. Vamos, veo algunos clientes que ya sois clientes de SonyWall, lo podéis activar en vuestros dispositivos. En los firewalls y los SMAs, en los dos, Exacto, y de forma gratuita. En los firewalls como los SMAs. Luego hay cosas curiosas, y es que, no sé si lo veis, el código que me salió ayer.
Anda, mira, el Ya. del diablo. Ay, sí. 2 veces. 666, 666. O sea, Qué bueno. cuando lo vi me acojoné y evidentemente dejé que expirara y metí otro código. Qué bueno. Qué casualidad. Porque Echa la lotería, ¿eh? no sé las posibilidades que hay de que Ya te salga digo, echa eso. una Echa monoloto la por si lotería, acaso. sí, sí, sí. Suñer, toma nota. Pues sí, esa es otra de las ventajas. Bueno, por un lado están los firewalls también. Muchas de las funcionalidades que hemos dicho aquí, algunas están en los firewalls, otras no, porque tenemos una solución dedicada a acceso remoto, pero estas de las que sí que están en los firewalls y eso, tiene todo como a favor. Digamos, es muy sencillo de configurar, el nivel de seguridad que aporta es bastante elevado pues, para el trabajo que requiere y encima es gratuito, o sea que tiene todo a favor para hacerlo, vamos, ¿no? Tampoco es muy, de cara al punto de vista del usuario, tampoco le resta mucha usabilidad, ¿no? Realmente, si se explica bien cómo seguir el proceso, muchas organizaciones ya lo están utilizando para otras cosas, o sea que, simplemente se trataría de añadir una cuenta nueva, porque la aplicación en muchos casos ya estará instalada y ya se estará usando y los usuarios sabrán cómo hacerlo, ¿no? Hablábamos un poco de la importancia de validar la autenticidad del usuario. Por otro lado, los dispositivos desde los que acceden, ¿no? Y eso lo hemos visto también ahora. En muchos casos ha habido usuarios que han accedido desde equipos, o sea, desde usuarios legítimos, pero que han tenido que acceder desde portátiles personales que tenían en su casa con un nivel de protección pues, muy bajo. Entonces, ahí también hay un riesgo. Aunque el usuario sea quien dice ser, el dispositivo puede que no sea de confianza, ¿no? Evidentemente, el nivel de seguridad que va a tener no va a ser equiparable al de un equipo corporativo que está mucho más controlado, ¿no? Entonces, aquí básicamente tenemos dos métodos, ¿no? Endpoint Control está más orientado a equipos corporativos donde yo ya sé de antemano pues, qué criterios tiene que cumplir el equipo. Por ejemplo, si pertenece a un dominio determinado, si tiene instalado un determinado software antivirus, el corporativo, ¿no? Qué sistema operativo tiene instalado y qué parches, por ejemplo. Entonces, todo eso, cuando son equipos bajo tu control, digamos, pues puedes utilizar este tipo de mecanismos, ¿no? Para asegurarte de que el dispositivo es el corporativo, ¿no? Hay otros muchos criterios, ¿no? Los más habituales son los que he dicho, ¿no? Dominio, antivirus, sistema operativo, pero se pueden mirar claves de registro, se pueden mirar ficheros, certificados, procesos en memoria, es decir, un montón de cosas, tanto para permitir como para denegar el acceso, ¿eh? Puedes decir, si tienes este proceso en memoria, eso es que esta máquina no es segura para mí. Pues a lo mejor un emule o algún malware o lo que sea, puedes buscar algún proceso concreto y si lo tienen en memoria en ese momento, desconecto. Y también el chequeo se puede hacer periódico, ¿no? Recurrente. Cada 5 minutos puedes volver a evaluar. No vaya a ser que a la hora de loguearte cumplas, pero luego 5 minutos más tarde no. Entonces, bueno, todo esto, ya digo, tiene todos estos mecanismos de control, pero está más orientado a equipos que controlamos, ¿no? Device Management es una variante y está más orientada a entornos donde no controlamos el dispositivo. No, en este caso es más bien un acceso a demanda. Yo como usuario me conecto la primera vez, pongo mis credenciales y me va a aparecer una página de bloqueo que me dice espere a que un administrador autorice esta conexión. Entonces ahí algún administrador, los administradores van a recibir una notificación y pueden permitir o denegar el acceso desde ese equipo. Van a ver información básica, ¿no? Del sistema operativo, el navegador, etcétera, y puede incluso coger el teléfono y llamar al usuario para preguntarle un poco acerca de ese dispositivo y ver si cumple con unos requisitos básicos de seguridad para poder darle acceso. Si ese dispositivo, una vez que le han autorizado el acceso, pues se vuelve a conectar más adelante, no va a pasar, una vez que introducen las credenciales y el doble factor, ya estarán dentro, ¿no? Pero si ese usuario lo intenta desde un dispositivo nuevo, pues otra vez volverá a ocurrir lo mismo, notificación a los administradores y para que puedan decidir si permiten o no permiten. Entonces, aunque se trate de equipos personales, podemos de alguna forma pues autorizar que cada usuario se conecte solo desde un dispositivo y desde ningún otro, solo desde ese. Entonces, también reducimos un poco la exposición al riesgo, ¿no? No le permitimos que entre desde cualquier equipo, sino solo desde algunos concretos, aunque sean personales. A nivel de licenciamiento también se pueden hacer cosas aquí porque hay veces, hay situaciones, lo hemos visto con la pandemia, también ahora con las nevadas en Madrid, pero hay otros muchos casos, ¿no? Incendios, terremotos, puede haber muchas situaciones en las que de forma puntual pues el número de usuarios remotos pues se incremente. De forma que esos usuarios que normalmente trabajan desde la oficina, pues en un momento dado, porque ocurre alguna eventualidad de este tipo, tienen que hacerlo en remoto. Si tenemos un sistema de licenciamiento que permite, por ejemplo, extender las licencias de las que tienen normalmente en un estado normal, ¿no? Un dispositivo que tenga pues 50 licencias porque se van a conectar 50 usuarios en una situación normal, pero que en esa red hay 200 usuarios,
Pues estas licencias lo que permiten es que podamos desbloquear pues, la capacidad, hasta la capacidad máxima de ese dispositivo. Si soporta pues, 400 licencias, pues podría conectarse hasta 400 usuarios. Y es unas licencias que comercializamos para 30 o 60 días y se pueden activar a demanda, ¿no? En el momento en el que me hacen falta, le doy un botoncito de play y en vez de 50 usuarios se podrán conectar todos los que aguante el equipo. Cuando llego el viernes, por ejemplo, y ya llega el fin de semana y si nadie se va a conectar, puedo darle al botón de stop, ¿no? Y me he gastado 5 días de la licencia de 30 días, pues me quedan 25, por ejemplo. Si al siguiente lunes me vuelve a hacer falta, le vuelvo a dar a play y sigo contabilizando días. Y si no me hace falta ya, pues me los guardo para la siguiente vez que me sean necesarios. Entonces, esto digamos que le da una cierta flexibilidad al licenciamiento de forma que podamos utilizar este tipo de licencias Spike en casos pues como estos, ¿no? En el caso de la pandemia se ha alargado ya mucho, digamos, ¿no? Pero bueno, no solo hay pandemias, ¿no? También hay otras muchas situaciones que pueden provocar esto, ¿no? Entonces, un poco resumiendo todas estas funcionalidades que hemos visto, ¿no? Que consideramos pues, clave, ¿no? A la hora de definir estrategias de acceso remoto, nuestra visión de un acceso remoto seguro sería algo similar a esto, ¿no? Es decir, tengo una red con un firewall perimetral, con una serie de zonas internas, LANs, DMZs, Wi-Fi, lo que sea, y tengo usuarios remotos, ¿no? Que se están conectando a recursos internos de la red. Si yo combino doble factor de autenticación para asegurarme de que el usuario es quien dice ser. Endpoint Control o Device Management para controlar también los dispositivos, ¿no? Si también configuro las conexiones de tipo túnel o mode hacia el dispositivo remoto. Y también habilito Always On VPN. Entonces, el túnel va a estar levantado siempre, el usuario no va a poder cerrarlo, el usuario es quien dice ser, el dispositivo es de confianza, por lo tanto, esto, combinado todo esto, es como si me trajese a los usuarios virtualmente a la red local. Entonces, la fórmula que hemos sacado de todo esto es que de doble factor de autenticación más Endpoint Control más Tunnel All Mode y más Always On VPN, pues la seguridad remota es equivalente a la seguridad local, que es un poco el miedo que tenemos muchos administradores muchas veces cuando de repente hay un cambio de este tipo. Es decir, yo lo tenía todo muy atadito con mi firewall perimetral, mis sistemas de seguridad, todo muy bien controlado y ahora de repente me cambian totalmente la topología, la forma de acceder y todo, me sacan todo afuera de un día para otro y ahora tengo que asegurarme de que eso sea un entorno seguro. Entonces, combinando todo esto, realmente el nivel de seguridad es equivalente. Porque eso, los usuarios son los mismos que vienen a la oficina son ellos mismos, los dispositivos son de confianza, todo el tráfico que generan esos dispositivos va por un túnel de tipo túnel all mode y no puede ir de otra forma porque está Always On VPN ahí monitorizando eso. Entonces realmente eso, aunque estén virtualmente en una zona diferente, en este caso la DMZ, cuando antes a lo mejor estaban en la LAN, realmente todo el tráfico lo voy a poder controlar desde el firewall, que es un poco el objetivo que se busca. Entonces vamos a ver ahora un poco, ahora que conocemos todo esto, vamos a ver de las diferentes soluciones que tenemos, qué es lo que nos aporta cada una de ellas y en qué casos, digamos, pues estaría mejor posicionado, ¿no? Entonces, esto es nuestro portfolio de firewalls de nueva generación, ¿no? Tenemos desde equipos más pequeñitos, serie TZ, ¿no? Para entornos más pequeños, ¿no? Con menos usuarios, con menos demanda a nivel de ancho de banda. Tenemos equipos medianos, que es la gama NSA. Ahí hay varios modelos disponibles y tenemos también la gama NSSP, que ya es para redes ya muy grandes, data centers, para muchos miles de usuarios, requisitos de throughput muy exigentes, etc. Y además de los firewalls físicos, también tenemos los virtuales, ¿no? Disponibles para Hyper-V, VMware y también para nubes públicas como Azure o Amazon Web Service. Si pensamos un poco en antes hablábamos de los accesos con split tunnels o tunnel all mode y los posibles riesgos que puede haber asociados a cada tipo de acceso, ¿no? Si pensamos en split tunnels, tendríamos usuarios que se están conectando desde su casa a Internet, ¿no? Y en paralelo o simultáneamente, digamos, tienen túneles de tipo split tunnels contra la oficina remota. Entonces, aquí en este caso, estos usuarios podrían descargarse desde Internet cualquier tipo de malware. Aquí no va a haber ningún firewall ni nada, van a tener el router del proveedor, es decir, ningún tipo de seguridad. Y este malware que podría infectar estas máquinas se podría propagar por estos túneles hacia la oficina remota. Entonces, en estos casos estaría actuando, digamos, como pasarela online, ¿no? Es decir, en el mismo momento en el que se está descargando el malware, pues lo puede enrutar a través del túnel, ¿no? Pasarela online. Podríamos pensar que con Tunnel All Mode esta problemática se soluciona, ¿no? Porque aquí, pues ya, al establecer el Tunnel All Mode, todo el tráfico iría por el túnel ya. Pero si el usuario tiene la capacidad de decidir cuándo levanta el túnel y cuándo no, pues aquí también podría actuar como pasarela, pero offline, ¿no? Es decir, los usuarios se descargan malware desde su conexión a Internet sin el túnel levantado.
Ahora, en el momento en el que levantan el túnel VPN, ya todo el tráfico iría tunelizado por aquí hasta la oficina remota y desde ahí, si el destino es Internet, pues saldría hacia Internet, pero ya a través del firewall corporativo, el firewall perimetral. Claro, aquí en este caso, si la máquina ya está infectada, pues ya es tarde, ¿no? Ya la amenaza podría propagarse hasta la oficina. Entonces, aquí, ¿cuál sería desde nuestro punto de vista la solución? Pues combinar Always On VPN con Tunnel All Mode. Porque si Always On VPN lo que evitaría es que el usuario puede estar en cualquier momento conectado a Internet directamente, ¿no? Sino que este escenario que veis aquí es el que existiría en todo momento desde que el usuario enciende el portátil, que es un poco el objetivo que se busca aquí, ¿no? Por otro lado, a nivel de escalabilidad, también en algunos casos los firewalls puede que cubran la necesidad, pero en otros casos no va a ser suficiente, ¿no? Porque los firewalls están diseñados, digamos, para ofrecer seguridad perimetral, gestionar muchas conexiones y utilizar servicios de seguridad, inspeccionar en profundidad cada paquete, etcétera, pero no están tan pensados, digamos, para trabajar como soluciones de acceso remoto seguro. Esa funcionalidad la hemos migrado nosotros de la solución dedicada hacia los firewalls, pero digamos que hemos migrado las soluciones, las funcionalidades más básicas, digamos. En el momento en el que alguna red, ¿no? O algún entorno requiere funcionalidades más avanzadas o tiene requisitos más exigentes, ya vamos con nuestra solución dedicada. Y no siempre es el número de usuarios lo que va a marcar la decisión, sino que hay veces que la decisión viene marcada por requisitos funcionales, ¿no? Entonces, en este caso, aquí vemos un poco diferentes valores que nos dan los firewalls de conexiones, de usuarios recomendados, throughput, etcétera, pero lo que nos interesa aquí es la última línea, que son los clientes SSL-VPN recomendados. Entonces, aquí veis que los números son bastante bajos, ¿no? A ver, son números aproximados, no quiere decir esto no es un límite real. Los límites es lo que viene en la casilla de arriba, el número entre paréntesis, ¿no? Entonces, vemos que puede llegar a números 2.000, 3.000, etcétera, pero realmente, si queremos estar seguros de que vaya a funcionar bien, no deberíamos de llegar a esos valores, especialmente si vamos con Tunnel All Mode o con configuraciones que puedan exigirle mucha carga de trabajo al firewall, porque al final los usuarios no es lo importante realmente aquí, es la cantidad de paquetes que va a tener que procesar el firewall, conexiones y paquetes, ¿no? Eso sí que normalmente va relacionado con el número de usuarios, pero podría no ser así. A veces el hecho de que sea Tunnel All Mode o Split Tunnels va a marcar muchas diferencias en cuanto a los usuarios recomendados, ¿no? Pero bueno, estos valores de aquí abajo, digamos que podrían ser valores seguros en prácticamente todas las situaciones. ¿Cuáles serían las ventajas o inconvenientes, ¿no?, de utilizar firewalls? Bueno, podría ser la solución más económica si ya hay un firewall SonyWall instalado. Podemos aprovechar los servicios de seguridad del firewall. El tiempo de despliegue también es mínimo, asumiendo ya que ya hay un firewall instalado, ¿no? Porque hay una cosa que creo que es importante aquí, y es que si estamos ante una red que no tiene ningún tipo de seguridad perimetral y tiene requisitos de acceso remoto, digamos que para nosotros el acceso remoto es un complemento a la seguridad perimetral. O sea, lo primero es tener bien cubierta la seguridad perimetral. Luego, la parte de acceso remoto se puede cubrir, digamos, con ese mismo dispositivo de seguridad perimetral o con una solución dedicada a acceso remoto. Eso es lo que habría que ver. Pero si estamos en un caso donde no hay ningún tipo de seguridad perimetral, pensar en ir con una solución de acceso remoto sin cubrir antes lo otro, creemos que no es una muy buena estrategia de seguridad, ¿no? Entonces, aquí asumimos ya que la parte de seguridad perimetral ya está cubierta. Entonces, si ese es el caso, si hay un SonyWall instalado ahí, pues bueno, puede ser una solución más económica y el despliegue mínimo, porque básicamente consistiría en activar licencias y configurar el servicio y ya está. Algunos inconvenientes es, bueno, el número de portales SSL que se pueden configurar es solo uno, mientras que en las soluciones dedicadas tenemos muchos más. Los pools de IP que se pueden servir a los usuarios de clientes SSL es solo uno, mientras que en las otras soluciones pues podemos configurar múltiples. Las opciones de personalización también son más limitadas. Los tipos de bookmarks son solo 4, ¿no? RDP, VNC, Telnet y SSH. Es decir, hay una serie de limitaciones también en cuanto a Endpoint Control Device Management, no están disponibles en los firewalls, Always On VPN tampoco. Opciones más limitadas en cuanto a autenticación de usuarios, ¿no? Si se va a utilizar autenticación SAML, por ejemplo, autenticación con certificados, etcétera, ahí ya tenemos más limitaciones. Entonces, ¿cuál sería un caso de uso típico con los firewalls, ¿no? Entonces, pensamos aquí en una empresa que tiene como nombre ficticio Acme Micro, hay 10 empleados remotos, ¿no? Bueno, hay menos de 10 empleados y le vamos a proporcionar conectividad a 5 comerciales para que puedan acceder a recursos de la organización de forma puntual. No necesitan ni endpoint control ni ninguna funcionalidad avanzada de de VPN y, por lo tanto, podríamos ir aquí con un firewall con 5 licencias de SSL y ya está. Aquí el modelo de firewall, pues bueno, sería de la gama TZ. Y con eso ya iríamos. El perfil de los clientes, pues eso, pocos usuarios remotos, necesidades básicas de acceso remoto. La seguridad no es la prioridad máxima aquí,
y el presupuesto es más limitado, ¿no? Entonces, aquí las organizaciones pues podrían ser eso, organizaciones normalmente pequeñas, ¿no? Donde lo principal es la protección perimetral, organizaciones que no tienen un firewall o que tienen un firewall de la competencia que quieren reemplazar, ¿no? Entonces, aquí como dato estadístico, pues decir que en España pues hay 150.000 pymes con más de 10 empleados, pero hay más de 1 millón de pymes con menos de 10 empleados, ¿no? Entonces, aquí realmente hay muchas empresas en las que a lo mejor este tipo de soluciones podrían encajarles bien, ¿no? Aunque no sea la solución ideal en cuanto a seguridad, pero podría encajar bien para ofrecer un servicio más básico, ¿no? Aquí esta opción sería combinar los firewalls con nuestros puntos de acceso, ¿no? Dentro de nuestro portfolio tenemos también puntos de acceso. Y la idea aquí sería, pues, sería muy similar a la anterior, ¿no? Seguiríamos utilizando el firewall para proporcionar acceso remoto, pero aquí los usuarios, en vez de instalarse un cliente en cada equipo, pues directamente se conectarían al punto de acceso y es el punto de acceso el que lleva el cliente SSL-VPN embebido y es el que levantaría la conexión contra el firewall remoto y tunelizaría todo el tráfico por ahí. Entonces, realmente en este caso, pues eso, si tenemos una situación donde hay varios usuarios que se tienen que conectar desde una misma ubicación física, pues puede ser más cómodo esto que instalar el software en cada uno de los equipos. O si hay limitaciones en cuanto a la instalación de software, por ser equipos personales o por el motivo que sea, no podemos instalar software ahí, pues esta puede ser una variante interesante en algunos casos, ¿no? Lo que nos pasa en muchas casas que es la siguiente evolución y es que no nos llega el wifi del operador y tenemos que montar un par de APs por la casa. Total. También. Y las operadoras también están yendo a ese modelo porque la mayoría tenemos todos routers de fibra en casa que no tienen servicios de seguridad. Entonces, y esto va para largo. Entonces, a lo mejor ahí hay que poner un firewall doméstico en casa para también securizar o un punto de acceso wireless de este tipo que te ofrece servicios de seguridad adicionales. Perdona, Alex. Claro, no, sí. Aparte, esto que dicen es muy interesante también porque esto no quiere decir que haya que escoger, digamos. O sea, todos los usuarios se pueden conectar con su cliente SSL-VPN, pero algún usuario particular, ¿sabes? Por las necesidades que sea, pues ahí podríamos ir o sea, pueden coexistir perfectamente. Al fin y al cabo, esto no deja de ser una conexión desde un cliente SSL-VPN, pero en vez de estar instalado en un equipo, está instalado en el propio punto de acceso. Entonces, bueno, eso también, digamos que la otra alternativa, si no es esta, sería a lo mejor montar un firewall en ese usuario remoto, ¿no? Montar ahí un firewall que haga un túnel site-to-site, pero esa es una opción más costosa, digamos. Esta es como la opción más económica de conseguir lo más parecido a eso, utilizando el punto de acceso en vez de un firewall perimetral. Además, nuestros puntos de acceso ya incluyen servicios de seguridad, que es uno de los también factores diferenciales, ¿no? Nosotros tenemos servicios de seguridad de antivirus, de filtrado web, etcétera, en el propio punto de acceso. Entonces, se podría aplicar seguridad ya en origen, no esperar a que la conexión llegue al firewall corporativo perimetral, ¿no? Para desde ahí aplicar el control, ¿no? Entonces, bueno, es una alternativa simplemente a tener en cuenta porque aparte no es algo muy conocido. Esta opción que estamos comentando aquí hay muchos clientes y partners que no la conocen y bueno, pues no está de más mencionarlo por si en algún caso concreto pues encaja bien. Bueno, eso, decíamos, todas las ventajas las hemos comentado ya con este resumen, ¿no? Que es la actividad más económica, que tiene servicios de seguridad, que la experiencia es similar a un túnel site-to-site, etcétera. Las desventajas, las mismas que tendríamos con el firewall. Realmente es una solución muy parecida. No hay endpoint control, no hay always on VPN, no hay autenticación de los usuarios remotos, se realiza a nivel local. Ahí te autenticas en la Wi-Fi, pero no te autenticas contra el firewall remoto por SSL. Es el propio punto de acceso lo que se autentica, etcétera, ¿no? Las mismas limitaciones en el portal en cuanto a bookmarks, etcétera. Claro, Alex, como además les vamos a remitir luego la presentación, las ventajas e inconvenientes luego las pueden evaluar. Sí, claro. Vale, otro ejemplo sería eso, una empresa pequeña, compañía local con menos de 50 empleados, donde hay que proporcionar conectividad remota a 2 directivos, ¿no? Por ejemplo, que tienen que acceder a recursos de forma segura y desde múltiples dispositivos y no quieren tener que instalar ni configurar ningún software, ¿no? Entonces, en este caso podría encajar bien. La propuesta, firewall de nueva generación, y si 1 o 2 licencias son las que suelen venir en nuestros equipos, si hiciesen falta más, pues habría que adquirir más. Y el Sonic Wave 224 hemos cogido este modelo como podría ser cualquier otro. Entonces habría que instalar uno de estos en cada casa, ¿no? Donde se quiera montar este escenario. El perfil de cliente es el mismo que en el caso de los firewalls, con la diferencia de que son múltiples dispositivos en cada ubicación remota o que no hay posibilidad de instalar software, ¿no? Y los tipos de organización también las mismas, ¿no? Hablamos en este caso de organizaciones quizás más pequeñas, ¿no? Vamos ahora a hablar de las soluciones dedicadas, ¿no? Aquí, digamos que dentro del portfolio de SMA, de Secure Mobile Access, ahí tenemos 2 series, la serie 100 y la serie 1000.
La serie 100 sería esta que aparece aquí, serían en los modelos 210, 410 y 500, donde el 210 y el 410 serían appliance físicos, el 500 es virtual y están orientados eso, pues para 200, 400 o 250 respectivamente, ¿no? En la tablita de más abajo vemos un poco esta información. La serie 1000 también tiene un par de appliances físicos y uno virtual también. El diagrama de ejemplo aquí, en el caso de la serie 100, bueno, al igual que con la serie 1000, pues sería algo parecido a esto, ¿no? Normalmente se instala en una DMZ, el dispositivo de acceso remoto seguro, y los usuarios pues accederían, pues como veíamos antes, aquí sí que podríamos ya combinar doble factor con Endpoint Control, con Always On VPN y con Tunnel All Mode. Pues aquí sí que podríamos aplicar lo que sería, pues eso, nuestra visión de un acceso remoto más securizado, ¿no? Las ventajas e inconvenientes, bueno, eso, pues múltiples pools de IPs, múltiples portales, la personalización es mayor, más tipos de bookmarks, autenticación avanzada, ¿no? Toda la parte de Always On VPN, Endpoint Control, etcétera, esto también. Es decir, que son equipos que ya están diseñados para esta tarea, ¿no? Y además, en el caso de la serie 100, es una solución muy intuitiva y muy fácil de configurar, ¿no? La serie 1000 ya es un poco más compleja, luego lo veremos, pero esta solución en concreto es muy sencilla de configurar. Tenemos un sitio web, LeafDemo, luego hablaré sobre él, ¿no? Pero ahí es un laboratorio público que tenemos y desde ahí podéis entrar tanto como usuario para ver pues algo parecido al portal que mostraba yo antes de Bookmarks, de hecho la captura de pantalla la hice desde allí, como entrar como administrador para poder ver qué es lo que vería un administrador al configurarlo. Y veréis que es una solución muy intuitiva, muy fácil de configurar, ¿no? Los inconvenientes, bueno, es independiente al firewall, aquí sí que va a haber que hacer una instalación, no se trata solo de activar licencias, sino que hay que hacer un despliegue. Si optamos por la opción virtual, pues va a ser mucho más fácil y se podría hacer en remoto. La opción física ya requiere una presencia física para conectar cables, etcétera. Y bueno, servicios de seguridad limitados, ¿no? Aquí tendríamos que integrarlo con el firewall, que es la recomendación, ¿no? Y el reporting dividido. Aquí hay una consola de reporting para los SMAs y otra para los firewalls. Esto lo he puesto en desventajas, pero bueno, realmente a veces puede ser conveniente tengo un tipo de informes en una consola y otro tipo de informes, que son los de informes perimetrales, digamos, desde la consola de los firewalls, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que ahí sí que tendría dos sitios donde mirar la actividad de los usuarios. Aquí ya hablaríamos de empresas de tamaño mediano, ¿no? Entre 50 y 250 hasta 400 en realidad podríamos ir, ¿no? Podríamos tener una empresa, en el ejemplo este, Acme Mediana, pues tendríamos 150 empleados y la empresa requiere que se puedan conectar a recursos de la compañía con doble factor, con Endpoint Control o Device Management, Always On VPN, y se pide que sea una solución virtual, ¿no? VMware o Hyper-V para evitar desplazamientos, ¿no? Entonces, aquí la propuesta sería el 500V con 150 licencias de usuarios. El perfil de clientes, bueno, ya adelantábamos antes, menos de 400 usuarios, necesidades avanzadas de acceso remoto, como Endpoint Control, Always On VPN, una mayor concienciación sobre seguridad, ¿no? Aquí ya sí que los accesos estarían más securizados. Los accesos aquí no serían solo para usuarios internos, sino también para socios o proveedores externos, ¿no? Como podemos crear múltiples portales, podemos jugar con diferentes métodos de acceso, etcétera, pues es más apropiado, si vamos a dar acceso a terceros, pues sería más apropiado este tipo de soluciones. O aquellas empresas que van a implantar el teletrabajo ya de forma total o parcial, pero como solución definitiva. En tipos de organizaciones, bueno, pequeñas o medianas que tienen cubierta la protección perimetral y que les preocupa la forma en la que se accede a los recursos, ¿no? Tienen una conciencia mayor quizás sobre la seguridad. En la serie 1000 el método de acceso sería igual, ¿no? A nivel topología pues sería lo mismo, pero aquí sí que hay algunas diferencias, sobre todo, pues por un lado en cuanto a escalabilidad, pero por otro lado también en cuanto a digamos, reparto de los usuarios, alta disponibilidad, etcétera, ¿no? En esta solución tenemos una consola de gestión centralizada que llamamos CMS, que permite hacer la configuración una vez y poder aplicarla a todos los equipos. Cuando hago cambios aquí, puedo hacer que se propaguen en todos los dispositivos que forman parte de la solución. En este ejemplo vienen 3 solo, pero podrían ser un número indeterminado. Cientos incluso. Aquí en el ejemplo también hay un equipo instalado en Seattle, otro en Londres, otro en Tokio. Entonces, una funcionalidad que tiene interesante aquí es la de Global Traffic Optimizer, ¿no? Que en función de dónde están los usuarios, el usuario siempre apunta al mismo sitio, a la misma URL, al mismo portal o al mismo dominio a la hora de conectarte con el cliente SSL VPN. Pero en función de si el usuario está en una ubicación geográfica u otra, el sistema va a dirigir a través de DNS, dirige la petición hacia el dispositivo más cercano, ¿no? Para que la experiencia del usuario sea lo mejor posible. Y también a la hora de licenciar esto, también utiliza un licenciamiento flexible donde
todas las licencias se activan en el CMS, en el nodo central, digamos, ¿no? Y a medida que se va solicitando conexiones a cualquiera de los dispositivos, pues cada dispositivo va pidiendo licencias al CMS, si tiene licencias libres o no. Entonces, aquí se ve claramente pues, en el escenario de la izquierda con el de la derecha. En un momento dado, el reparto de usuarios puede haber más usuarios conectándose al equipo de Norteamérica, por ejemplo, pero a lo mejor 6 horas más tarde hay más usuarios conectándose al de Asia. Entonces, con un licenciamiento estático tendría que dar licencias suficientes para cada dispositivo y tendría que pensar siempre en el peor de los casos. En cambio, con este método de licenciamiento, pues el reparto sería más dinámico. Entonces, esto, digamos, en entornos más exigentes, donde se requiere pues, más calidad de servicio, alta disponibilidad, etcétera, pues ahí encajaría mejor esta solución. Entonces, a nivel funcional, son muy similares la serie 1000 con la serie 100. Si nos centramos básicamente en las diferencias, radican más ahí, ¿no? En el tema de poder gestionar desde un nodo centralizado múltiples dispositivos. Si tengo que desplegar equipos en diferentes regiones geográficas, ¿no? Por todo el mundo, pues quizás encaje mejor esta solución. Si necesito una solución más robusta en cuanto a alta disponibilidad, balanceo de carga, etcétera, esta encaja mejor. Pero todo lo que es a nivel de endpoint control, always on VPN, enrutamiento, etcétera, ahí serían iguales. Lo mismo con las desventajas, ¿no? Aquí igual. Lo que sí, por puntualizar una cosilla en las desventajas, ya lo mencionaba antes, esta es una solución más compleja, ¿no? Más exigente. Si no se tiene experiencia con este tipo de soluciones, recomendamos contratar también servicios profesionales, ¿no? Para que la instalación la haga pues, personal de SonicWall capacitado para hacerlo, porque sí que es algo más complejo, es mucho más potente, pero añade complejidad. En este ejemplo tenemos a Acme Grande, que es una compañía multinacional con 1.500 empleados y aquí lo que requieren también es eso, que todos estos usuarios remotos, 1.500 usuarios, se puedan conectar con autenticación avanzada, endpoint control, always on VPN, Global Traffic Optimizer, etcétera. Y aquí pues la solución propuesta sería un SMA 6210 con 1.500 licencias de usuarios. El perfil de clientes ya serían organizaciones más grandes, ¿no? Con muchos usuarios, hasta 20.000, distribuidos de forma global. Necesidades también avanzadas de acceso remoto y también necesidades avanzadas de alta disponibilidad y de reparto de usuarios, ¿no? A nivel de throughput también es importante, aquí también hay diferencias. Si el rendimiento, digamos, ¿no? El throughput, el ancho de banda que queremos proporcionar es elevado, deberíamos escoger esta solución frente a la solución a serie 100, ¿no? Que ahí tiene más restricciones a nivel de throughput, no puedo ofrecer tanto throughput como estas, ¿no? Los tipos de organizaciones, bueno, organizaciones normalmente grandes, con presencia en múltiples países, con requisitos de calidad de servicio, de alta disponibilidad elevados, etcétera. Aquí vemos algunas diferencias entre la serie 100, la serie 1000 y los firewalls, pero realmente entre la serie 100 y la serie 1000 no hay muchas diferencias, ¿no? Las diferencias principales son en relación con los firewalls. Aquí me voy a centrar en las principales que hemos comentado hoy, ¿no? Como Always on VPN, la disponibilidad de bookmarks, endpoint control, por ejemplo, y vemos que en la mayoría de ellas, pues los SMA, tanto de la serie 100 como de la serie 1000, pues lo soportan, mientras que los firewalls no. En el caso de doble factor, aquí sí que los firewalls lo soportan, pero bueno, sería una de las excepciones, ¿no? Lo mismo con Spike Licenses que comentábamos antes, ¿no? Ese licenciamiento que permite extenderlo a la máxima capacidad del equipo. Aquí también los SMA sí, los firewalls no. Bien, Yo, ya si por me último... permites, antes ¿Sí? de pasar a esta parte, Alex, comentaros nuestra experiencia, tanto como usuarios como como implantadores, ¿no? de este tipo de solución. Conocíamos los equipos, los habíamos utilizado poco antes de la pandemia. De hecho, quería que participe José también, que está en otro fregado. La sorpresa ha sido mayúscula con este dispositivo. Es decir, creo que es un acierto tremendo. Digamos, el coste usuario conectado de forma segura versus otras soluciones que hay en el mercado, sin hablar de fabricantes, pero bueno, todos los conocéis, los Pulse, F5 y demás, pues el coste a veces... bueno, Eduardo lo sabe, tenemos un cliente que el coste es un 25%, es decir, un descuento del 75% versus otras soluciones, ¿no? Entonces, no sé, lo tenemos muy pulido. José puede comentarlo, la implantación, pues como decimos, muy sencilla, ¿no, José? Sí, es sencilla y hay dos cosas que te marcan la diferencia a cuando haces la VPN en un firewall. Una es la granularidad, o sea, se puede llegar a ser muy
muy quirúrgico en cuanto a los permisos que le das a un usuario concreto, ¿vale? Y lo otro, la filosofía de cómo tú configuras este equipo. Este equipo solamente está configurando los perfiles de acceso remoto del usuario y eso te permite configurarlo parecido a la configuración que tú haces de seguridad de una red local, de una oficina. Realmente no tienes que establecer reglas que a su vez las tengas que ir anidando a las reglas que ya tiene el firewall. Tiene sus propias reglas, entonces tú trabajas en la seguridad de los clientes VPN en un equipo concreto con las reglas que solo aplican a esos clientes de VPN. Entonces, digamos que a nivel de limpieza mental, como digo yo, es un equipo totalmente solo utilizo para esto, para segurizar el cliente VPN. Y entonces la configuración la hago mucho más sencilla y las configuraciones sencillas son mucho más seguras. Tengo menos posibilidad de equivocarme que configuraciones complejas. Claro, en relación con lo que comenta José, ahí sí que es cierto que aunque desde los firewalls también se ofrece acceso remoto, pero digamos que la filosofía de los firewalls tradicionalmente siempre ha sido reglas de acceso, ¿no? Desde esta IP permite acceso a este IP por este puerto. Los accesos remotos, digamos que todo gira un poco a los usuarios, ¿no? Es como enlazar las reglas de acceso, digamos, o políticas que se configuran, es más qué perfil de usuarios tiene acceso a qué recursos, ¿no? Entonces aquí ya se habla más de grupos de usuarios o usuarios individuales y de recursos, ¿no? Que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Como veíamos antes. Pero no es tanto esa filosofía de ACL o regla de acceso que es más tradicional o más ligado a la infraestructura. Aquí está más a nivel más humano, ¿no? Hablamos ya de este usuario tiene que acceder a este recurso y así es como se lo dices en las reglas. Entonces, a la hora de definir los accesos, digamos que todo queda mucho más claro a la hora de hacerlo. Ya solo lo que son las políticas de acceso, si además añadimos pues el doble factor, que si endpoint control y todas esas cosas que atan todavía mucho más los cabos, pues hace que sea una solución pues más sencilla de gestionar y eso, y encima se integra muy bien con el firewall, porque eso, antes en el diagrama veíamos que el acceso se hace al equipo desplegado en una DMZ, por ejemplo, pero luego esas peticiones tienen que ir después al recurso final que estará en otra zona de seguridad, en una LAN, por ejemplo. Eso va a pasar por el firewall también. Entonces, ahí el firewall puede utilizar servicios de seguridad adicionales para inspeccionar también ese tráfico, ¿no? Eso, de una forma muy similar a como haría cuando esos usuarios están localmente, pues están en una red interna y tienen que acceder a otra red interna que es donde está el recurso final, ¿no? Pues sería ahí de una forma muy similar y esa tarea sí que es más ya específica más del firewall, ¿no? Entonces, bueno, nuestra filosofía es un poco esa, ¿no? El separar un poco eso, aunque el firewall también hace acceso remoto, el tener una línea de productos dedicada que haga esa parte muy bien, ¿no? De forma que podamos combinar ambas soluciones de forma inteligente y poder sacarle lo mejor a cada una de ellas. Luego también importante, o sea, todos habréis sufrido en el teletrabajo, pues el usuario que se va a su casa, se pasa meses sin conectar el directorio activo, dejamos de tener control sobre las versiones de parches de Microsoft, las versiones de antivirus, etc. Con este equipamiento podemos controlar el estado del equipo, o sea, podemos impedir que un equipo se conecte si no tiene el parche de Microsoft correspondiente instalado o la versión de antivirus correspondiente instalada. Entonces, estamos metiendo ahí una seguridad al dispositivo en el que estábamos habituados a meterle en directorio activo y cuando el usuario llegaba a la oficina y se conectaba, pues todo iba al sitio, pues en casa no es tan fácil. Claro. Y bueno, solamente por matizar, ya sabes que Nusis tiene el nivel más alto de certificación con SonicWall, es Platinum Partner y tiene mucha experiencia en implantación, como decía, de firewalls, que ha vendido más de 1000 firewalls a lo largo de su historia, pero también en este tipo de equipamiento de SMA 100 y de SMA 1000. O sea que tiene mucha experiencia también en este tipo de implantaciones y sí que es verdad que en la gama 1000 recomendamos además, como decía Alex, el que incorporemos a lo mejor algunas jornadas de servicios profesionales de SonicWall, pero bueno, que con Nusis pues estáis en las mejores manos. Y rápidos, además, porque en pandemia los configurábamos con 2 manos, vamos. Total. Sí, de hecho, bueno, luego lo comentaremos también, pero los que estén interesados en probar alguna licencia trial y eso, pues nos enviáis un correito, os enviamos una licencia trial y lo probáis, veréis lo sencillo que es y bueno, todas las ventajas que aporta y eso. Bien, ya por último voy a comentar una última solución que también tenemos en el portfolio, que es quizás la más novedosa, que es Cloud Edge, ¿no? Es una integración que hemos hecho con un fabricante que se llama Perimeter 81 y básicamente lo que hacemos es que Perimeter 81 lo que aporta básicamente es como un backbone que tienen desplegado a nivel mundial con diferentes puntos de presencia, ¿no? O POPs y
data centers desplegados en muchos países, de forma que los usuarios, este backbone, digamos, que lo que hace es que podamos utilizar esta plataforma para interconectar todas las sedes que tengamos desplegadas con túneles site-to-site hacia esta infraestructura, y por otro lado los usuarios también puedan establecer conexiones SSL desde software de cliente hacia esta infraestructura también, de forma que haría como de pegamento o de nodo de unión, ¿no?, entre todas las oficinas remotas conectadas por túneles hacia este backbone y los usuarios también desde cualquier parte del mundo. Entonces, claro, al final tanto las sedes como los usuarios van a entrar en esta red por su punto de presencia más cercano. Entonces aquí, pues eso, actualmente hay 30 ubicaciones, 50 próximamente, y más adelante iremos ampliando todos estos puntos de presencia para tener eso, pues más presencia en más países, ¿no? Son conexiones de alta velocidad y baja latencia, y eso permite enlazar esto. Aquí vemos de una forma más gráfica pues en qué consiste esto, ¿no? La infraestructura es de perímetro 81, pero las soluciones para, digamos, conectar sedes remotas con túneles site-to-site o los usuarios remotos por SSL, eso es tecnología propia de SonicWall, de forma que podemos ofrecer esos mismos servicios de seguridad, pero en un modelo basado en nube ligeramente diferente, ¿no? Esto, digamos, se podría llegar a montar algo similar con nuestra propia tecnología, pero digamos que perímetro 81 facilita mucho el ofrecer este servicio a nivel global con unas latencias mínimas y unos anchos de banda muy, muy elevados, ¿no? A la hora de configurarlo es súper sencillo también. Aquí podéis ver, no sé si se ve bien, yo aquí lo tengo en local la presentación, no sé si se ve igual de bien Sí, se ve. en remoto. Bueno, yo ¿Sí? la veo bien, sí. Entonces se puede ver un poco eso, los menús que hay, eso es muy intuitivo, es todo como muy fácil y literalmente en 15 minutos, a ver, depende del tamaño de la red, si son muchos túneles, muchos usuarios remotos o queremos ser muy granulares a la hora de asignar permisos, etcétera, llevará más tiempo, pero que se pueden hacer configuraciones realmente muy rápidas de una forma muy sencilla también. Y de esta forma pues unificamos todo esto. Eso, de lo que vemos en el teléfono móvil sería un poco el punto de vista del usuario, ¿no? En la pantalla grande sería la consola de administración. En este caso, digamos que esta solución podría ir, a veces pensamos en ellas como soluciones para grandes empresas, multinacionales que tienen equipos por todo el mundo. Puede encajar muy bien en esos entornos, evidentemente, pero no es una solución exclusiva para esos entornos. Esto también puede encajar en entornos mucho más pequeños. De hecho, aquí el ejemplo que hemos escogido es para reforzar esa idea de que a partir de 50 empleados hacia arriba, esto ya encaja. Entonces, aquí en este ejemplo pues hemos cogido una compañía que tiene varias sedes remotas, no tienen por qué estar en diferentes países, podrían estar todas en el mismo país, que están interconectadas con túneles VPN, site-to-site, y que tienen también, por ejemplo, aplicaciones en la nube y hay más de 50 empleados. Entonces, el reto es proporcionar acceso a 50 usuarios remotos, tanto a recursos en las sedes remotas como a recursos en la nube, ¿no? En este ejemplo, Azure, de una forma segura, rápida y sencilla de configurar. La propuesta de SonicWall, Cloud Edge con 50 licencias. El perfil de los clientes, pues eso, clientes que han movido, por ejemplo, servicios a la nube, por ejemplo, que es otro de los también de los accesos que se pueden otorgar a través de estas plataformas, ¿no? Que a nivel de normativas tienen que cumplir ciertas normativas, por ejemplo, o que necesitan una solución pues, de acceso remoto que sea fácil y rápida de montar, ¿no? Eso, pues... Por último ya, el Capture Security Center es una solución que tenemos también en la nube que lo que hace es un poco, pues, sirve como portal de acceso a diferentes consolas de gestión o de informes. Nos sirve tanto para gestionar nuestros firewalls, switches, puntos de acceso de forma centralizada, etcétera. Entonces aquí, esta es un poco la apariencia que tenemos cuando vamos allí. Está ubicada en cloud.sonicwall.com. Entraríamos con las credenciales de MySonicWall y una vez dentro, pues tenemos todas estas consolas. Las que hemos comentado hoy serían estas 4 de aquí. Por un lado, Network Security Manager sería la consola de gestión de los firewalls. Wireless es la consola de gestión de los puntos de acceso. Antes los mencionábamos en esa posibilidad de utilizar el punto de acceso para conectar con la sede remota de forma segura. Los SMA, ¿no?, de la serie 100 también tienen aquí una consola que esta sería de reporting, no sería de gestión, sería solo de reporting. Y Cloud Edge sería esta última solución que hemos comentado ahora. Desde aquí accedería a ese panel donde puedo hacer esta configuración basándome en la infraestructura de perímetro 81. Entonces, para resumir un poco los casos de uso que hemos comentado,
tendremos, estos son los diferentes perfiles de empresa que hemos ido usando en cada uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, para tener todo de un vistazo, ¿no? Un poco cómo sería la solución más adecuada. Aquí estas recomendaciones serían exclusivamente en base al número de usuarios. Puede haber casos en los que por requisitos funcionales pues tengamos que utilizar una solución diferente aunque sean muy pocos usuarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de los firewalls, eso, si son redes de hasta unos 50 usuarios por ahí, pues normalmente suele encajar bien. Si ya son más usuarios, claro, a lo mejor tienes que ir a un modelo muy superior que no compensa. Igual compensa más mantener ese firewall, aunque sea pequeño, y desplegar una solución en paralelo, un SMA 100, por ejemplo, que como veremos ahora con Edu, que ha hecho un presupuesto así de ejemplo, pues veremos que es una solución muy económica. Para lo que ofrece es muy económica. En el caso de los SMA serie 1000, aquí ya iríamos pues entre unos 50 usuarios o, bueno, hacia ya, bueno, aquí pone 1500, esto llegaría hasta 20.000 o más. Eso, lo dicho, ¿no? Aquí es eso, puede haber casos donde tenga solo 10 usuarios, pero por requisitos funcionales necesite una serie 1000. Y tendríamos Cloud Edge, ¿no? Que también abarcaría desde 50 usuarios hasta muchos usuarios. No sé si hay límite aquí, pero bueno, entonces eso, vemos que hay situaciones, sobre todo en la franja entre 50 y 250, donde parece que hay solapamiento aquí. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo? Un SMA serie 100, serie 1000, un Cloud Edge. Entonces aquí es un poco escuchar un poco cuáles son las peculiaridades, ¿no? De cada caso para poder pues proponer una solución u otra. No todos son los usuarios, ya digo, a veces el escoger una solución u otra viene por otros criterios, ¿no? Entonces, bueno, el título de esta sesión, si no recordáis, es acceso remoto seguro, así en la tierra como en el cielo, y esta diapositiva resume un poco eso, ¿no? Los diferentes formatos que tenemos. En el caso de los firewalls tenemos equipos físicos y virtuales, también la serie NSV, que son los firewalls virtuales, para desplegar on-premise, ¿no? VMware o Hyper-V. Y también tenemos formato en la nube para desplegar en Azure o en Amazon Web Service, también la serie NSV. En el caso de los SMA serie 100, también equipos físicos para desplegar on-premise y equipos virtuales, el 500V en concreto, para VMware, Hyper-V o KVM. El 500V virtual también lo tenemos en Azure o en Amazon Web Service, ¿no? Por lo tanto, también hay formato cloud. La serie 1000 lo mismo, ¿no? También equipos físicos y el 8200 virtual, y también para Azure y Amazon Web Service. Y Cloud Edge es el único que solo tiene representación, digamos, en la nube. Es una solución puramente en la nube, no hay formato on-premise aquí, ¿no? Por la forma en la que funciona este servicio, ¿no? Y la integración que tenemos con Perímetro 81. Y de un poco, esto sería una foto de los diferentes formatos que tenemos en cuanto a nuestras soluciones de acceso remoto seguro. Entonces, bueno, lo dicho, si alguien quiere probar alguna de nuestras soluciones, tanto de acceso remoto seguro serie 100, serie 1000, Cloud Edge o incluso nuestros firewalls virtuales, en cualquiera de los formatos, en la tierra o en la nube o en el cielo, digamos, pues ahí eso, simplemente nos enviáis un correo a spain@sonyworld.com y nosotros os gestionamos, os conseguimos la licencia trial. Pues nada más, le doy paso a Edu, que nos va a hablar un poco de promociones. Vale. Y pues sí, muy rápido, que nos hemos pasado un poco de tiempo. Solamente la parte de Edge, Alex, también la podemos probar, es decir, el cliente la puede probar, entiendo que no habría ningún problema, ¿no? Ningún problema. Sí, hay licencias trial de 30 días. De hecho, en el caso de Cloud Edge, yo creo que está disponible directamente en la página de MySonicWall, en la sección de trials, creo que ya le pueden dar ellos mismos. Es con los SMA serie 100 y serie 1000, donde ahí nos lo tenéis que pedir porque, bueno, cuando fue en marzo todo el confinamiento domiciliario, hubo un aluvión ahí de licencias trial que tuvimos que hacerlo así porque era ingestionable eso y entonces lo hicimos más a demanda. Pero el resto de trials, los NSVs también, los firewalls virtuales, Cloud Edge, todo eso, desde vuestra cuenta de MySonicWall estáis a un clic de activar la trial. Perfecto. Bueno, pues muy rápido las promociones. Como os vamos a mandar la presentación, solamente citárosla. Tenemos una promoción orientada a clientes que fueran base instalada de nuestras soluciones de acceso remoto seguro, SMAs. Es un cliente que tiene un SMA antiguo que quiere reemplazarlo por uno nuevo, pues se podría coger esta promoción. También tenemos una promoción en nuestra solución de Cloud Application Security, esta solución para protección de correo electrónico en la nube, Office 365 o Google Mail y estas aplicaciones tipo Dropbox, Box, OneDrive, etc. Tenemos una promoción por la cual podemos ofrecer 24 meses al precio de 18, es decir, que regalamos 6 meses de forma gratuita. Y otra promoción que ofrecemos 36 meses al precio de 24, regalamos 12 meses de forma gratuita.
Y también tenemos una promoción para nuestro Capture Client, para la solución de Endpoint Detection and Response, para los puestos de los usuarios. Esta solución que os comentábamos que es un anti-malware de próxima generación, que va más allá de un antivirus tradicional basado en firma, basado en inteligencia artificial y machine learning. Tenemos una promoción por la cual cuando reemplazamos una solución de antivirus tradicional de otro fabricante, tipo Kaspersky, Bitdefender, Trend Micro, Symantec, etc., pues podemos ofrecer también 2 años o 3 años, pues de una forma más económica. Y también tenemos una promoción, nuestra promoción tradicional para los firewalls, que podemos ofrecer 3 años al precio de 2 y 2 años al precio de 1 cuando reemplazamos una solución de un tercero o una solución de SonyWall más antigua, ¿no? De generación anterior. Y bueno, también lanzamos esta promoción orientada en nuestros entornos de SD Branch, de oficina definida por software, por la cual cuando compras un TZ570 o TZ670 puedes elegir entre un Sonic Wave, un punto de acceso wireless 231C, o un switch que es full PoE de forma gratuita, una de los dos. Entonces, bueno, esto para entornos así distribuidos de una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones, pues nos está funcionando muy bien. Y bueno, aquí, como decía Alex, os hemos puesto el precio de un SMA 500V con un escalado para 45 usuarios y soporte a 3 años para que veáis el precio, que por menos de 3.000 euros de precio de lista, esto no tiene ningún tipo de descuento ni nada, son nuestros precios de lista tradicionales. Sobre esto pues podríamos conseguir un poco de descuento. En un SIS os podría hacer un poco de descuento. Y bueno, para que veáis el entorno de precio que estamos hablando, que pues por menos de 3.000 euros de precio de lista, pues para gestionar 45 usuarios que se puedan conectar a los recursos de la red con todas las funcionalidades que hemos comentado de Always on VPN, que el usuario enciende su ordenador y ya se levanta la VPN, Login Schedule, que el equivalente a una tienda física, de 9 a 7 la gente se puede conectar, los fines de semana no, doble autenticación, el poder aplicar, o sea, definir en base a la integridad del equipo es el que se conecta al usuario, pues que no es igual que se conecte desde su ordenador plataforma por la compañía, como comentábamos antes, a que se conecte con la tablet de su hijo. Si se conecta con la tablet de su hijo, pues definir la política de acceso de negación de cuarentena. O sea, todo este tipo de funcionalidades adicionales que securiza mucho el acceso, como veis, bastante económico. El SMA 500V, como comentaba Alex, lo podemos dimensionar tanto en nube privada, en VMware, Hyper-V, KVM, como en nube pública, como es Amazon Web Services y Azure. Entonces, con una flexibilidad muy grande, como comentaba José Sampere también, en fin, que yo creo que es un entorno pues, muy razonable, ¿no? A nivel de precio. Y bueno, aquí os hemos dejado también algunos recursos útiles. También Alex os comentaba en cuanto a Live Demo, que es este portal público que tenemos donde podemos ver la interfaz de cualquiera de los productos de SonyWall para que veáis lo fácil que es configurar, etc. Además, pues, puedes tocar ahí, no rompes nada. Ves un poco ahí cómo puedes crear las reglas tal, y te da una visibilidad bastante acertada pues, de cuál es la usabilidad de los productos, que son fáciles de utilizar, etc., ¿no? O sea que os animamos a que le echéis un vistazo. livedemo.sonywall.com. Y bueno, aquí os hemos dejado también algunos recursos útiles en cuanto a datasheets, en cómo activar las licencias trial de un SMA 500V, que como decía Alex, podéis mandarnos un mail a nosotros o a Nunsys para que os solicitemos una licencia trial. Y aquí Alex ha grabado estos 2 vídeos para que veáis lo fácil que es activar la licencia trial una vez que la recibís y cómo hacer una instalación básica de la solución. Y bueno, pues aquí algunas sesiones adicionales que hemos ido haciendo. También un poco en cuanto al portfolio de nuestras soluciones de firewalls, tanto físicos como virtuales, de nuestros Sonic Waves, otros vídeos de soluciones de SonyWall, etc. Y bueno, esto simplemente comentaros que quizás habéis visto en redes sociales y tal, una notificación que es de este fin de semana, que es una posible vulnerabilidad que estamos tratando de confirmar, todavía no está confirmada, en nuestra gama SMA100. Solamente los SMA100 se han visto afectados, el resto del portfolio, ni los SMA1000, ni los firewalls, ni nada, pueden tener esa posible vulnerabilidad. Estamos trabajando para lanzar un parche y esperamos conseguirlo cuanto antes porque estamos trabajando contra reloj. Entonces, bueno, pues si sois usuarios de SMA100 y tal y queréis que os demos más información, pues nada, os podemos comentar un poco cómo mitigar la exposición
mientras lanzamos ese parche. Pero bueno, simplemente eso para que lo supierais, ¿vale? En el enlace que viene ahí abajo, que selecciona Edu ahí abajo, ahí viene, es una nota técnica que estamos actualizando cada unas 24 horas a medida que se van avanzando en las investigaciones, porque esto se detectó creo que fue el jueves pasado, ¿no, Edu? El viernes, sí. El Y este viernes, fin de ¿no? semana es cuando hemos estado ahí. Sí, pero desde el primer momento, digamos, se ha hecho público, se ha decidido hacer pública la información, por lo tanto, vamos, a medida que se va descubriendo más información, se está publicando aquí, casi no en tiempo real, pero casi, digamos, ¿no? Entonces, para estar a la última, esa es la URL que hay que mirar, porque además damos recomendaciones de cómo mitigar el problema, pues activando ciertos servicios como doble factor, por ejemplo, GeoIP, Botnet, Endpoint Control, etcétera. Y este fin de semana, cuando lo hablaba con José Samper y con Jesús Pérez, que lo hablábamos el sábado y el domingo y tal, comentábamos eso, que fijaos, si sabes que los ciberatacantes no nos atacan a compañías de fabricantes de ciberseguridad o integradores de ciberseguridad y tal, pues ¿qué no le pasa a un cliente? ¿Sabes? Es que al final estamos todos expuestos, la esperanza es muy mala estrategia en ciberseguridad y es que nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Es que esto va así. Es capas de cebolla, como siempre decimos. Es decir, siempre hay que Exactamente. tener doble fabricante, doble equipo, o sea, poner todas las medidas posibles y aún así te van a atacar, ¿no? Esto es al final como todo. O sea, yo creo que no hay ningún banco que no haya sido robado, ¿no? Es decir, roban los bancos, pues imagina si no tenían medidas de seguridad, pues en la parte de ciberseguridad, pues cada vez más. Yo además creo que en estos momentos, como hay menos tráfico de droga, menos trata de blancas, menos cosas, se están refugiando las mafias en donde da dinero, o sea, directamente. Esto es una cuestión pura y dura de tema mafioso. Total, de economía. Exacto. Si os parece, elevo a todos los asistentes a panelistas. Ya está la sesión. Bueno, estaba acabando Edu. Y nos Sí. podemos ver y bueno, si quieren comentar cualquier cosa, pues podemos. Sí, hombre, en relación a lo que comentabas, Jesús, también hay estudios que concluyen que el cibercrimen es la industria criminal más rentable y organizada ya por delante de las armas y de las drogas. Y de hecho se estima que el volumen de negocio que maneja el cibercrimen a nivel mundial sería superior al billón de dólares. Para que nos hagamos una idea, el Producto Interior Bruto de España es algo superior al billón de euros. Es decir, es como si todos en España nos dedicáramos al cibercrimen, nos dedicáramos a atacar al resto del mundo y ese fuera nuestro Producto Interior Bruto y viviéramos de eso. Y esto, pues desgraciadamente, pues, como comentas, yo creo que sí que la pandemia también aceleró este proceso, que pues ahora ya no se trafica tanto con drogas, no tal, con armas, porque estamos todos encerrados, tal. Pues hay mucha gente que se ha refugiado ahí también. La digitalización es otro de los procesos que se ha acelerado con el COVID, el comercio online también, entonces claro, todo eso cada vez son nuevas áreas donde los atacantes pueden sacar pues un beneficio económico. Total. Y nada, esta slide os la hemos puesto en modo de broma porque la verdad es que hemos iniciado el año 2021 cuando parecía que el 2020 no podía ser peor, pues el 2021 empezó muy fuerte con el ataque al Capitolio. Nosotros aquí en Madrid vivimos una nevada nunca antes vista con 70 centímetros de espesor. En Madrid paralizado 10 días, luego parecía que iba a haber unas lluvias torrenciales que iban a colapsar el sistema de alcantarillado y que iba a haber inundaciones, afortunadamente se produjo. Pero luego hemos tenido unos vendavales que nos han tirado unos cuantos árboles que los que habían quedado en pie después de la nevada. O sea, es que estamos viviendo unos momentos pues, muy complicados, ¿no? Claramente entonces, bueno, te tienes que trasladar a Levante ya. Claramente. De hecho, ya tengo pensado el mes de marzo pasarlo allí en Valencia, porque la verdad que se está muy bien. Y luego, bueno, la situación allí en Valencia ahora está complicada también, ¿no? A nivel de pandemia. Bueno, aquí estamos, yo creo que en récords históricos, menos mal que tenemos ahí un hospital de campaña súper fantástico, que también de aire también pilotamos un poquito, sí. Y con unos celos y tal, pues puedes tapar para que no te vueles dentro del hospital de campaña, me han dicho, o sea, que aquí... Ya, eso me lo contasteis, que al final, claro, como son de campaña total, o sea, que es que la calefacción y eso no tira, porque estás dentro a 10 grados, ¿no? Correcto. Bueno, simplemente en la parte logística, esto era un webinar cata, se nos ha puesto malo Raúl, que bueno, que algunos lo conocéis y la verdad que el tío es un crack y hemos reconducido hacia pues un envío que os hemos hecho, si a alguno le falta pues que nos lo digan, ¿no? Pues una fantástica cajita aquí que tenemos con un vinito. Y solo por algo que yo creo que alguno de estos de nosotros ya lo conocemos, el tema este del vivino,
El vino sorprende, ¿eh? El vino sorprende. Ramón, que es un gran catador, lo catará y luego me lo confirmarás si sabe a tabaco, grosellas y todas estas cosas que dice aquí, ¿eh? Bueno, a ver, como esta noche tengo una pequeña barbacoa, voy a aprovechar a ver qué... Ahí Mira, te he qué visto bien, bien. Ramón, qué guay. Ahí te he visto bien. Qué bien, Ramón, me alegro mucho. Pero tiene alguna pinta. No lo conozco, este vino, no lo conozco. No, aquí pone exactamente esto, que es un gran desconocido, Cabernet Sauvignon Petit Verdot, buena acidez, un tanino muy marcado y pues eso, cacao, tabaco y grosellas. Ya me diréis si la cosa pita o no pita. Lo percibimos Ah, eso. buena pinta tiene. ¿Vale? Y oye, pues nada más, si tenéis alguna pregunta a vuestra disposición, Ramón. Una preguntita así un poco, vamos al aire, bueno, relacionado un poco con todo el tema de lo que hemos estado comentando. Nosotros, bueno, como bien sabe Jesús Pérez y Eduardo, bueno, prácticamente el 90% de nuestra gente están teletrabajando. Ha llegado, bueno, me llegó una petición por parte de dirección hace un par de semanas, un tema que tenía pendiente de hablar contigo, Jesús, en la cual, bueno, pues como ahora la gente está teletrabajando desde casa, pues lo que quieren es llevar un control, ¿no? Un control. Yo no sé, en los firewalls SonyWall, hasta qué punto pueden llevar un control de el usuario, a qué hora se conecta, cuándo se desconecta, no solamente a qué hora se conecta o no se desconecta y las horas se pueda estar conectado, sino las horas en las que esté conectado, que haya tráfico, que haya fluido de tráfico. Porque yo me puedo conectar a las 7 de la mañana y desconectarme a las 10 de la noche y no estar trabajando. Sencillamente me he conectado viendo VPN, estar conectado y no hacer nada, ¿no? Entonces, están pidiendo esos temas. Como sabéis, nosotros bueno, tenemos varios firewalls, incluidos ahora los SonyWall, y ahora hemos preguntado con los SonyWall qué tipo de control o de análisis se puede hacer al respecto, ¿no? Con todo esto. Porque hasta ahora Claro. los jefes de departamento te veían sentado en una silla, entrabas a las 7 de la mañana, salías a las 12, más o menos tenías tu control con la huella digital, entrabas, salías, por control horario, y ahora como que todo eso, pues, bueno, pues como los empresarios están acostumbrados aquí en España a vernos sentados en una silla y ahora ya no te ven, pues se preguntan qué estará haciendo, ¿no? Total. Pues qué alegría verte, Ramón. Quería comentaros a ver de qué manera se podía controlar esto. Si SonyWall tenía algo, algún tipo de software o propio firewall, Claro. lo puede controlar o como... Pues mira, si quieres hago yo una introducción primero, Ramón, que qué alegría verte por aquí. Te veo muy bien. Que, mira, esta es una petición que estamos recibiendo mucho de nuestros clientes, porque efectivamente, ahora como la gente está teletrabajando mucho y no está en una oficina, no hay tanto control por parte de los responsables y tal, pues es algo que nos están pidiendo mucho nuestros clientes porque lo que quieren evaluar es efectivamente a qué la conectan la VPN, que efectivamente están conectados, que están enviando tráfico, que están trabajando, eso monitorizarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Alex, si quieres comentar un poco... Sí, lo que iba a comentar un poco es en relación, he puesto aquí esto de fondo porque creo que va bastante bien para comentar un poco cómo solventamos nosotros esa situación, porque esa petición, como dice Edu, nos ha llegado ya por varias partes, ¿no? Clientes, partners, etcétera. Y nuestra visión ahí es, a ver, si con el SMA, por ejemplo, y con esta configuración, si conseguimos que los usuarios, digamos, estén virtualmente aquí en la oficina, como estuviesen físicamente, realmente el control que vamos a tener sobre ellos va a ser muy similar a cuando estén en la oficina. Evidentemente no los vamos a ver como cuando están en la oficina, que los ves físicamente, pero tampoco quiere decir que en la oficina todo el mundo esté trabajando en todo momento. Se pueden ir al baño, se pueden fumar un cigarro, pueden hacer un montón de cosas que también, a veces el hecho de verlo no quiere decir que ya como te veo, ya sé que estás trabajando. A veces la red da más información que los ojos de los administradores, digamos. Total. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, esto que estamos poniendo aquí, doble factor, endpoint control, always on VPN, tunnel all mode, lo que haría sería como, esto te permitiría ver desde los informes del propio SMA cuando el usuario ficha, digamos, cuando se ha conectado. Y puedes ver información también de a qué recursos accede, etcétera. Pero desde el firewall vamos a ver cada una de las conexiones que genera como si estuviese el usuario en local. Entonces, toda esa información se puede reportar tanto a la nube, ¿no? Antes hablábamos del Capture Security Center, ¿no? Ahí tenemos pues, el Analytics, por ejemplo, que es el que recoge toda la información de los firewalls, ¿no? Y también tenemos una consola de reporting específica de los SMAs. Entonces, antes, en la parte de aquí de los SMAs, ponía como inconveniente reporting dividido.
¿no? Y digo, la información de acceso remoto y actividad de usuarios estará disponible en la consola de SMA Reports y la información sobre actividad de red en Analytics, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues eso es lo mismo que si me voy aquí a la parte de Capture Security Center y aquí realmente esta consola de aquí que pone Secure Mobile Access, esta es la que me va a dar información sobre los SMAs, cuándo el usuario se ha conectado, se ha accedido a un recurso de RDP, se ha accedido a tal, pero voy a ver, tanto se acceden desde portal, como se acceden desde cliente, voy a ver información básica de eso. Claro, si yo quiero ver información de a dónde navegan, eso no me lo va a decir los informes del SMA, porque el Content Filtering es un servicio que tenemos en los firewalls, no en los SMAs. Entonces, aunque sea un reporting dividido, es a lo que me refería, que yo lo he puesto en desventajas, pero incluso se podría ver en otros casos, alguien lo podría ver como una ventaja, decir, no, es que yo lo quiero así, yo quiero en un sitio ver cuándo se conectan y cuándo se desconectan de la VPN, y también quiero ver pues cuándo pinchan un bookmark de RDP o un bookmark de SSH, por ejemplo, pero por otro lado también quiero ver qué aplicaciones se utilizan cuando están conectados con el cliente, qué aplicaciones no utilizan, qué páginas web visitan, etcétera. Entonces, eso lo veo desde el firewall. Entonces, claro, si un usuario, imaginemos, ¿no?, intenta trampear y dice, bueno, voy a encender aquí el portátil que además ya se me va a conectar solo a la VPN. Solo tengo que levantar la tapa y autenticarme en Windows y me voy aquí a desayunar o a hacer lo que sea. Y mientras aquí ya aparezco como que he fichado. Ya he fichado, ya está. Claro, si vamos a los informes del firewall, vamos a ver que esa máquina no está generando ningún tráfico, no está navegando a ningún sitio, no está haciendo nada, especialmente cuando es túnel all mode. Porque si fuese split tunnels, a lo mejor el usuario podría alegar, bueno, pero es que estaba conectado a no sé qué recurso de allí y eso no se vería, ¿no? Pero si estamos haciendo túnel all mode, realmente todo el tráfico que genere ese portátil lo vamos a ver en los informes de navegación, de tráfico generado, de aplicaciones utilizadas, etcétera, y vamos a poder ver incluso con nombre de usuario. Entonces, podremos ver con nombre. ¿Hay algún sitio, alguna consola de fusión, algún correlador de todos esos datos en la que en un único sitio puedas ver un usuario es qué es lo esto. que ha hecho? Capture Security Center. Sin tener que ir a varios sitios. Sí, mira, en tu caso, Ramón, lo tenemos muy fácil. ¿Vale? Sí. En tu caso lo tenemos muy fácil, Ramón, porque vosotros habéis comprado Capture Security Center para vuestro entorno de Juan Fornés en +I+. Entonces, lo que tendríamos que evaluar es qué solución de acceso remoto seguro, Secure Mobile Access, sería la ideal. Y, como te comenta Alex, evaluar el reporting desde Capture Security Center. Pero toda la analítica o sea, todo lo que es la parte de analítica de a qué se están conectando los usuarios tal, ya lo tendrías desde Capture Security Center. O sea, que solamente tendrías que comprar un SMA y el reporting del SMA. Mira, si quieres verlo de una forma más personalizada, ¿no? Aquí, mira, Leaf Demo. ¿Veis mi pantalla o no? Sí, la vemos. Vale. leafdemo.sonyworld.com. Aquí vamos a productos y aquí tienes, por ejemplo, el Network Security Manager. Este de aquí. Esta es la consola de los firewalls donde tienes también analítica, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos vamos, aquí, Capture Security Center, ¿no? Bueno, o realmente cualquiera de estos te va a llevar prácticamente al mismo sitio, pero bueno. Te va a hacer single sign-on, pinchas ahí y te hace single sign-on, ya vas a acceder directamente aquí a esta consola y ya vas a ver esto. Entonces aquí, por ejemplo, si pinchas en Network Security Manager, aquí vas a ver pues información ya de los... a ver, ahí vaya. Espera, a ver si puedo verlo desde... Ah, no, es que es este el de la demo, perdón. Aquí ya vas a ver pues, la consola de gestión de los firewalls donde tienes también acceso a Analytics. Entonces aquí vas a poder ver información de muchos tipos. ¿Ves? Pero esto es desde el firewall. Esto es lo que se vería desde el firewall. Entonces me voy aquí a Firewalls, Inventory, cojo uno de ellos. Y aquí está viendo un TZ670. Y va a ver, si hay usuarios. Mira, por ejemplo, aquí estoy viendo información de usuarios. Entonces voy a ver qué es lo que está haciendo este usuario, ¿no? Por ejemplo, entonces le doy a la lupita. ¿Qué quieres ver? Bueno, actividad web, no sé si estará habilitado aquí el Content Filter. Voy a darle aplicaciones, ¿vale? Que seguramente sí que esté. Entonces pincho en aplicaciones y me da información de este usuario. Por ejemplo, bueno, aquí tengo puesto custom. ¿Cuánto es? Desde las 12:29. Bueno, estos son 6 horas. Creo que sí, 6 horas es lo que hay puesto aquí. Entonces, estas son todas las aplicaciones que ha utilizado este usuario en este tiempo. ¿Cuánto tiempo te guarda la información? ¿Cuánto tiempo guarda la información? ¿Es parametrizable o...? Aquí, a ver, si es información de más?
Si es en la nube, digamos que hay unos informes que son como genéricos, que son estos que ves aquí. Esta pestañita de aquí, esto sería un mes. Estos detalles aquí que son ya más específicos. Los que ves aquí fuera, esto es un año. Pero estos son informes más generalizados, ¿no? En el momento en el que yo pincho en la lupita, quiere decir que voy a hacer un drill down. Quiere decir que quiero ir al detalle. Entonces, los informes más detallados puedes ir un mes atrás. Esto con la solución en la nube, ¿eh? Esto también lo tenemos en formato on-premise. Y si es on-premise, ahí ya va a depender de... bueno, pues tenemos dos modos de licenciamiento, ¿no? Ellos lo tienen en la nube, Alex. Entonces Vale, la respuesta pues, es un sí. año el normal, Los informes genéricos. el drill down, el más detallado, un mes. Claro, entonces aquí lo puedes ver también, aquí está visto como una tabla, pero lo puedo ver, por ejemplo, como una gráfica. Podría ver aquí las diferentes, este usuario, pues qué aplicación está utilizando. Entonces lo puedo ver aquí con una gráfica mucho más visual, ¿no? A veces, a ver, cuanto más tiempo seleccione, pues más tardará también porque son más flujos, ¿no? Los que tiene que analizar, ¿no? Pero bueno, aquí puedo ver un informe de este tipo y puedo ver eso, que desde este usuario está en esta IP y ha accedido a estas aplicaciones, ¿no? Si le pongo, por ejemplo, por categorías en vez de por aplicación, pues me puede agrupar todas esas aplicaciones en diferentes categorías. Y esto luego puedes guardarte un informe y digamos, generarte un informe de todos los usuarios que te lo mande automáticamente cada mes o... Sí, sí. Del detalle no, del genérico sí. ¿Sabes? Del genérico me Sí, refiero, eso como sí, del eso sí. genérico. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, imaginar, quiero ver social networking, ¿no? Aquí puedo decirle, quiero filtrar por esto. Para guardar un periodo de tiempo del detalle superior a un mes, ¿tienes otra licencia aparte o hay que montar algún tipo de syslog o algo así? Realmente para extender eso habría que irse a la solución on-premise. La solución on-premise ahí tienes más control porque eres tú el que licencias por volumen de datos. 1 tera, 5 teras, 10 teras y puedes decidir tú qué volumen de datos quieres almacenar. Entonces ahí sí que sería más una solución de tipo on-premise. Entonces, bueno, eso. Y puedes llegar también a nivel de show. Si lo digo a show session logs, por ejemplo, aquí en la flechita me va a mostrar este doble filtro. Cuando el tráfico de esta IP y va a alguna aplicación de social networking, pues me lo muestra aquí, que es la tercera vista. Aquí arriba tengo la de lista, la de gráfica y la de log. Aquí me va a mostrar eventos individuales ya de este usuario, desde esta IP y utilizando aplicaciones de social networking. Entonces aquí voy a ver todas esas aplicaciones, puedo ver información detallada, qué hora lo hizo, de qué aplicación es en concreto, qué firma, e incluso la parte también interesante es que esto no es solo una herramienta de visualización, también es de control. Aquí a la derecha de todo tengo estos botoncitos donde yo digo, por ejemplo, aquí, en este caso es Twitter, ¿no? La que era, vale, le doy aquí al botoncito este. Y aquí puedo crear diferentes tipos de reglas. Puede ser desde una regla de acceso tradicional, pero al utilizar ese evento como punto de partida, ya hay muchos campos que me los autorrellena, ¿no? IP de origen, IP de destino. Luego yo puedo cambiar esto, ¿no? Y decirle aquí que en vez de ese destino, pues un any. Y te lo cambio. Pero aquí puedo ya utilizar muchos de estos campos que ya formaban parte de ese evento que quedó registrado, puedo utilizarlo para generar una regla de acceso, una regla de aplicación. Por ejemplo, aquí si lo di a siguiente, me irá llevando. Aquí vemos que hay una serie, como aquí arriba ves que hay como un asistente, ¿no? Que me permite ir al crear la regla de acceso a activar opciones avanzadas, activar gestión de ancho de banda si me interesa, por Quality of Service o Bandwidth Management, habilitar GeoIP si quiero restringir por países, etcétera. Y si me voy a las reglas de aplicación, aquí entonces ya utilizaría el Application Firewall, ¿no? Ya no sería reglas de acceso donde digo IP origen, IP de destino, aquí ya utilizaría eso, Application Control Content, y aquí la firma ya sería para Twitter. Claro, aquí lo que quiere decir Alex también es que el control es muy granular. Por ejemplo, con Facebook podéis definir que los directivos de Juan Fornés podáis utilizar Facebook porque a lo mejor, o la gente de marketing, por ejemplo, porque es una herramienta para su trabajo, para hacer social network y tal, y para lanzar la siguiente campaña de marketing viral de más y más, pero evitar que el resto de empleados de Juan Fornés pueda utilizar Facebook. O incluso capar ciertas cosas de Facebook, ¿no? Que puedas utilizar Facebook, pero no subir fotos y vídeos a Facebook, ¿no? Que consume mucho ancho de banda. O sea, el control, como dice Alex, es muy granular. Y puedes definir dentro de una red social concreta, como Facebook o Twitter, como se está enseñando aquí, qué puedes hacer y qué no, y qué usuarios pueden utilizarlo y qué no dentro de esa red social.
Claro, lo que pasa es que esa granularidad ya la tienes directamente desde el firewall, ¿no? Lo que aporta esto es que el establecer ese enlace entre lo que veo a nivel de reporting y las reglas de control que quiero aplicar. Porque aquí realmente yo he partido de un evento que se ha generado, yo he aplicado una serie de filtros y he visto que están utilizando redes sociales. No me gusta eso. Vale, pues entonces puedo desde aquí controlar eso. O si hubiese empezado por países, por ejemplo, también desde aquí puedo, en este caso, pues la conexión era Estados Unidos, ¿no? Porque era el servidor de Twitter donde está en este caso, ya me lo marca aquí. Si estuviese en otro sitio, pues me pondría otro país aquí. Pero lo que quiero decir, y lo mismo con content filtering, ¿no? Aquí también puedo aplicar reglas de filtrado web en base a eso, a este evento. Claro. Entonces, eso, lo que quiero decir es que esto puedo hacer también de puente, digamos, entre la parte de visualización o de reporting y la parte de control. Claro. Desde aquí. Si parto desde otro sitio, si me voy, por ejemplo, a gráfico, no, a lista, quito estos filtros de aquí y le digo reload. Y me voy a la parte de destinos, por ejemplo. En vez de aplicaciones voy a destinos, porque quiero ver IPs de servidores de destino. Pero en vez de que me lo agrupe por IP, le voy a decir que me lo agrupe por países. Entonces ahora aquí me va a mostrar todos estos países. Entonces puedo ver todas estas conexiones. A todo esto, si yo pincho en esto, aquí me lleva directamente al session log, que es lo que veíamos antes, que es esta tablita de eventos. Lo que pasa es que, claro, si pincho aquí, estos son 13.000, me va a ser una tabla un poco grande. Pero si pincho, por ejemplo, aquí Australia, a lo mejor este de 2, pues a lo mejor si le doy aquí, pues me enlaza con la vista de log y me pondrá aquí 2 eventos de algo, de algunas conexiones que ahora mismo no sé, a Australia. No sé si qué aplicación es ahora mismo, tal, ahora en cuanto cargue esto, pues me mostrará esos eventos y podré ver eso. ¿Qué era esto? Pues era navegación. Google Chrome, aquí, hacia estas IPs de aquí, es que están en Australia, etcétera. Entonces, eso, desde aquí puedo también aplicar algún control como antes, ¿no? Para decirle qué tipo de regla quiero crear desde aquí. Entonces, aunque esté en la vista de... Da igual que esté en la vista de gráfica o en la de session logs, ¿no? Puedo vincular el evento con tal. La única que no lo tiene es la de graph. La de graph es una vista que es más visual, digamos, ¿no? Desde aquí puede ver, porque también aquí las flechitas, dependiendo del grosor que tienen, también representa un poco la intensidad de esa relación, ¿no? Si es una flecha gorda, quiere decir que hay muchas conexiones allí. Por ejemplo, estas son las 2 de Australia que aparecían, pero si yo quito el filtro de Australia y le digo reload, pues ahora me mostrará más información aquí. Entonces aquí puedo ver, ahora no tengo ningún filtro, ahora ya veo más IPs, por ejemplo, ¿no? Entonces desde aquí se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Se puede mover el filtro desde aquí, puedo hacer selecciones, por ejemplo, con esto de aquí, en vez de que se mueva, puedo seleccionar una parte de la gráfica y puedo decirle esto, me lo escondes, y me lo quita de ahí, de la gráfica, por ejemplo, y luego en cualquier momento puedo decirle que vuelva a aparecer. Entonces, O sea, aquí, como ves, Ramón, también es muy granular. Entonces, lo ideal sería ver qué casos de uso tenéis vosotros y que nos digáis, oye, pues mira, a mí me gustaría ver esto exactamente. Y ver cómo sería la mejor forma de mostrároslo de esta manera. ¿Sabes? Que como ves, tiene muchas opciones y es muy granular y dependiendo de vuestras necesidades y requerimientos y de los casos de uso que queráis hacer, pues lo tratamos de llevar a la práctica. Vale, yo vamos a abrir un ticket con UNSIS para hablar con José y tal y comentarle el tema y ya vamos hablando porque me interesa lo que esto contáis. Aquí tenemos también otra posibilidad, obviamente es una cuña publicitaria. Tenemos una aplicación de control horario que se llama Loopetime, en la que se puede integrar con determinados logs, tanto del directorio activo como de los firewalls, las conexiones VPN y demás, para cuando una sesión se te corta por inactividad o se te bloquea un escritorio, conseguir que te fiche entrada o salida de tiempo. A ver, esa es pura y dura de fichaje, Entonces tú al final de la jornada puedes saber en el fichaje de la compañía cuántas horas está con el escritorio activo. Claro, pero es lo que estaba comentando Alex, ¿no? Vamos ahora con el tema este. Es que no solamente saber a qué hora se conecta y a qué hora se desconecta, sino claro, si está haciendo algo durante ese periodo. ¿Sabes? Y qué demonios ha estado haciendo, porque digo, hombre, claro, y yo digo, hombre, saber cuándo se conecta y cuándo se desconecta a través del Active Directory, cuando hace logo en el sistema, eso lo tenemos registrado a través del Active Directory. Pero no, te dicen, no. Ese queremos saber si fulanito está haciendo. Sí, no, pero me refiero apoyándote en los tiempos de inactividad. Su jefe de departamento sabe si está haciendo algo, ¿no? Claro, pero me refiero, Ramón, apoyándote en los tiempos de inactividad, ¿vale? Sí. Esto es como todo, es como si meto el móvil en el autobús y lo dejo dando vueltas, al final he recorrido la ciudad. Pero a priori, con los tiempos de inactividad se puede llegar a saber cuando un tío está tecleando o no está tecleando.
¿vale? Otra cosa es que estén tecleando y jugando a los marcianos, pero eso ya sí que tendríamos que entrar un poco más a lo que estaban comentando los compañeros, de ver qué tipo de aplicaciones, qué sesiones ha levantado, etc, etc. ¿Vale? Claro. Pero a priori un control de estar por casa, digamos, del usuario que no va a ir más allá, del simple escaqueo de me levanto y me voy a almorzar, se puede llevar con un control horario en base a los lotes del equipamiento y apoyándose en la terminación de sesiones por inactividad. Claro, porque ahí, por ejemplo, nuestra solución de cliente de NetExtender también tiene un mecanismo de inactividad, de que si el usuario no teclea, también lo detecta y desconecta. Pero claro, si estamos hablando de Always On VPN, que es lo que estábamos recomendando aquí, no te va a desconectar la sesión por inactividad, la va a tener siempre establecida, porque es un mecanismo de seguridad ahí. Entonces, en ese caso, pues es lo que dice José, a lo mejor habría que utilizar un sistema si queremos ver eso, porque la actividad de la red también, el usuario puede ponerse a descargar algo y va a generar tráfico de red. Voy a descargarme aquí un montón de ficheros grandes y tal. Claro, si rascas un poquito y esta solución que estábamos mostrando aquí te permite ver, vale, bien, había actividad de red, pero ¿qué te estabas descargando exactamente? ¿Qué fichero era? ¿Desde dónde? Y puedes saber si estaba haciendo trampa, digamos, ¿no? Pero a nivel de actividad de red, claro, puedes ver de un vistazo, puedes ver que esa máquina sí que está generando tráfico, pero a lo mejor realmente es el usuario que ha puesto a descargar algo y se ha ido a desayunar y lo ha dejado ahí, ¿sabes? Entonces, a veces, trampas siempre puede haber en todos los lados. Entonces, si se hace un enfoque como multicapa, al igual que a nivel de seguridad, a nivel de control, de no delegar solo en el tráfico de red, no delegar solo en cuándo hace el login o cuándo se desloguean, sino un poco, si controlo los logins, ¿no? Si también controlo la actividad de red y si además controlo la inactividad con ese software que comentaba José, pues un poco, cada vez es más difícil de escapar de ese control, ¿no? Y a nivel de seguridad, nosotros también aplicamos esa filosofía, ¿no? Si controlo por un lado, ¿sabes? Pues los virus, ¿no? Los ataques con IPS, si controlo el spyware, si la navegación, las aplicaciones que utilizan, ¿no? Etcétera, hay como muchas capas ahí. El endpoint control, ¿no? Que hablábamos ahora, Always On VPN, doble factor, son muchas las capas que operan pues, en la capa de autenticación, en la capa de los dispositivos, si son de confianza o no, en la capa de seguridad, de si el tráfico que se envía realmente está cifrado o no, si está limpio o no está limpio, ¿no? Es decir, si se analiza desde varios ángulos, digamos que es ir cerrando puertas y ventanas por todos los lados para hacerlo más difícil. Y al final incluso se puede llegar a medir la productividad, ¿no? con cuidado, pero se puede llegar a medir, porque si yo un determinado perfil de trabajo sé en un día normal de trabajo qué cantidad de información transmite a determinados aplicativos, yo puedo ver si un usuario está en la media de la compañía por debajo o por arriba. ¿Vale? Entonces me puede dar una sensación bastante aproximada de la cantidad de trabajo que estoy picando en el PC. Sí, sí. Sí, yo creo que este control es algo que vamos a ir cada vez más. Esto que estaba mostrando yo aquí ahora, también hay licencia trial. Si tenéis algún firewall o algo que queréis probarlo, es simplemente activar en la propia página de licencias del firewall o en MySonnyWall, seleccionarlo y activar pues NSM, y a partir de ahí se puede integrar con esta consola y se puede desde aquí obtener informes, etcétera. Es decir, que todo lo que comentamos hoy, todo se puede probar. Lo único con la excepción del SMA, que ahí el procedimiento es un poco diferente, ¿no? Tanto en la serie 100 como en la serie 1000 nos tendréis que enviar un correo a spain@sonnywall.com, pero el resto de productos, vosotros mismos de MySonnyWall podéis activar eso, pues alguna licencia adicional en un firewall o algún producto nuevo como el Cloud Edge que decíamos antes, o firewalls virtuales. Es decir, que vosotros mismos podéis hacerlo desde ahí, y es lo que yo siempre recomiendo, ¿no? Porque nosotros aquí contamos esto, pero hasta que uno no lo prueba y lo ve con sus propios ojos y empieza a apretar un poco por aquí y por allá y ver si cumple con sus necesidades, pues a veces hasta que no se hace ese ejercicio, pues no se tiene claro pues si es el producto que se busca o no. Sí, sí, completamente de acuerdo. Más o menos te hemos contestado con eso, Ramón. Vale, ok. Sí. Voy a profundizar más en el tema con un SIS. Ya estamos en contacto. Vale, fenomenal. Vale, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Qué alegría verte también, Alejandro. Espero que estés bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Ya os digo que como os mandaremos también la grabación de la sesión y la propia presentación, pues si luego queréis ver algo más en detalle, pues si os surge luego cualquier duda, cualquier comentario, pues tanto Nusis como nosotros a vuestra disposición.
Déjame que te cuente 3 cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya. Segundo, quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Y tercero, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.